asentamiento minero donde ocurre de todo. Hay sacrificios humanos, ¿Qué? hay trata de blancas. ¿Qué me estás diciendo, madre por de favor? Dios. Y son chavalas de 10 y algo, 20 años, o incluso menores, hay muchas menores. Yo estuve donde sacrifican humanos. ¿Y tú ves eso y no vomitas? ¿Y esa es la vez que más cerca lo has visto? Sé que estuvo muy cerca porque 20 segundos más en esa línea por la que íbamos y ya nos tiroteaban. Realmente allí la vida no vale nada. No vale nada. Las situaciones en sí, las problemáticas son muy muy fuertes, pero si yo ya sé lo que está pasando, para documentarlo. No tengo problema en comer de nada, de nada, de nada. Según qué parte del mono te toque, pues impacta. Cuando hace ta, se rompe el cráneo, saca el cerebro, que ha estado cociéndose con toda la carne, ¿no? Entonces el cerebro en un plato, le ponían con picante. Si quieres te cuento más cosas de comida. Yo creo que ya ha sido suficiente. Ya te has Yo quedado lo a veo. gusto con Sí, esa pregunta. ya, me doy por satisfecha. Pregunta, que yo te cuento. Jesús de mi vida. Bienvenidas y bienvenidos a un capítulo más de La Sobremesa. ¡Oh, wow! Ha sido corto hoy el aplauso, ¿qué pasa? Ha sido breve. Aplaude tú un poquito conmigo. Animadora de circo, me llaman. Bueno, hoy nos acompaña un invitado que tiene una comunidad de más de 6 millones de seguidores. Beyoncé. Ni Beyoncé, ¿no? No, sí que tiene más, sí. Pero bueno, que es una barbaridad. Y además es una persona con la que desde Hanun hemos podido colaborar divulgando y difundiendo realidades ocultas en torno a la deforestación, a derechos humanos y a crisis climática. ¿Quieres añadir algo? Bueno, yo personalmente es Estás una... como embobado. ¿Qué Sí, pasa? bueno, es que estoy así porque para mí la persona que tenemos hoy, y yo creo que sabe que yo soy fan desde hace mucho tiempo. De hecho, empezamos con Hanun a colaborar también con él porque fue también a raíz de ver sus vídeos y imaginarme colaborando con él y haciendo cosas muy chulas y tal, porque como fan veía que había un encaje brutal con nosotros. Y le envié unos mensajes por Instagram y ahí empezamos a hablar y tal. Y al final, pues oye, hemos acabado haciendo un montón de cosas juntos y para mí, tenerlo aquí hoy, a nivel Es un honor. ya personalmente, es como wow, ¿sabes? Así que nada, muchas gracias por estar aquí y vamos a intentar coordinarnos para hacerlo bien esta vez. 1, 2, 3. Lethal Lethal Crisis. Crisis. Muchas gracias, muchas gracias. Bienvenido. Muchísimas gracias. Gracias Para a mí ti. es un gusto estar aquí, igualmente. Además, como bien decís, venimos ya de 2 proyectos diferentes, uno hace 2 años y otro recién ahora, que acaba de salir ahora, y de los cuales estoy muy contento, la verdad. Orgulloso de cómo quedó todo, pero además contento porque, bueno, por las 2 partes creo que se hizo muy bien. Cuando las cosas se hacen bien, pues... Además sí, es está contento. chunguísimo. O sea, realmente tú, o sea, en porcentaje, ¿qué probabilidades había que pudieras venir hoy? Porque siempre estás fuera. Sí, no, justo. O sea, de hecho ahora lo comentábamos antes, mis vacaciones es como al revés de la gente. Mis vacaciones son estar en casa y no tengo mucho de eso. O sea, la verdad que paro poco en casa y justo ahora que es verano aquí en España es cuando vengo un poquito más. Y justo eso, en mis vacaciones, ¿no? Si no, claro, si no difícil, llevaba en lo que iba de año antes de que fuera verano, pues había estado en casa ni siquiera 2 semanas en estos 6 meses que llevamos del año, entonces sí. ¿Te parece si nos pones un poco en contexto? Y Sí, nos por si cuentas? alguien no ha apagado Sí. el internet los últimos 5 Exacto. años, está desconectado. ¿A qué te dedicas exactamente? Bueno, yo comencé en YouTube hace casi 11 años. Los primeros años yo grababa en mi casa sobre otros temas que no tenían nada que ver con los viajes, pero entré en el mundo de los viajes, digamos, hace unos 6 años. Al principio, claro, unos viajes más cotidianos, más turísticos, por así decirlo. Lo que a mí siempre me había gustado es lo que hago ahora, pero claro, al principio es más difícil, ¿no? Una vez que vas consiguiendo la experiencia, el conocimiento, los contactos, pues poco a poco he ido entrando cada vez más en zonas donde nadie llega, en culturas casi perdidas, en zonas tribales, aventuras extremas, un poco de todo, pero eso, como siempre intentándome alejar de los típicos circuitos turísticos, intentando llegar a realidades que no se conocen y además cada vez más en un formato como muy documental, ¿no? Así que contento ahora sí viajando a ese tipo de lugares donde siempre había querido, centrado con ello y a tope. Al final, como es lo que me encanta precisamente, me da igual estar sumergido en el trabajo el año entero, porque como digo, es lo que me encanta, Claro. así que básicamente me paso el año entero por ahí.
Sí, Sabes que la parte de lo que decías, ¿no? El nivel gráfico y cada vez más documental. Al principio era casi un blog de viaje Eso es. y se ha ido convirtiendo en piezas auténticas documentales con una calidad gráfica y una fotografía espectacular. O sea, esto, ¿cómo has ido viviendo esa evolución? O sea, a nivel... Bueno, viene un poco, o sea, está relacionado con lo que decía antes. Lo que yo quería hacer desde el principio es lo que hago ahora, pero no sabía y no podía. No podía porque no tenía conocimientos ni la economía para ir a este tipo de Recursos. lugares, los contactos, y tampoco sabía usar las cámaras como, o sea, yo en sí no he estudiado nunca oficialmente como ninguna carrera, ningún curso de realmente de nada de lo que hago, pero al final con la práctica pues Y todo lo ya editas son tú. años. No, hoy en día ya no porque me dediqué, o sea, realmente sigo trabajando, o sea, en cantidad, en el volumen del trabajo, sigue siendo igual, pero lo bueno es que ahora estoy centrado en lo mío, que ya es la organización de los viajes y grabar. Ya desde hace, pues justo después de la cuarentena, finales de 2020 o así, ya dejé de montar porque al final no me daba, o sea, llevaba ya 3 o 4 años que a la vez que organizaba los viajes y viajaba, estaba grabando y a las noches me sentaba para editar vídeos. Es que es una locura. O sea, si aún no conocéis su contenido, son microdocumentales. Es Sí, muy sí, bárbaro. es una pasada. La edición es máxima calidad. Y además, luego el mundo guión. O sea, ¿cómo te lo montas? ¿Tú estás en casa y dices, lo voy a guionizar? ¿O sobre cómo...? Sí, o sea, por ejemplo, una pregunta que me suelen hacer mucho es que cómo elijo los viajes. Sí. Realmente yo no tengo, antes de, o sea, yo por ejemplo, tengo 2 semanas libres. Para decidir dónde voy a ir realmente no tengo que investigar nada porque me lo tengo ya todo investigado. O sea, yo en mis día a día, en mis Inviertes ratos tiempo en libres, eso. o sea, en ratos libres, leo muchísimo, pero porque es lo que me gusta. O sea, porque como es lo que me gusta, yo investigo todo el día. Entonces, cuando tengo un tiempo libre, como unas fechas libres, simplemente tengo que elegir entre todas esas ideas que ya tengo en la cabeza, que ya me he investigado, que tengo pendientes, pues la que más me encaja por tiempo, dinero, la que más ganas tengo. Digo, vale, pues voy a ir pues, a esta tribu o a este país. Pero no es que lo haya tenido que descubrir en ese momento, sino que es ya al final tengo como tengo un listado así más o menos, digamos, de lo que hay en cada país, de la historia de cada país, del tipo de cultura que hay en cada país. Entonces, Y eso, tengo como el antes- registro en la cabeza. Yo me acuerdo que hablando contigo para ver en esta nueva colaboración que hemos hecho, pensando un poco en cuál podía ser la temática, te dijimos, oye, queríamos hablar de estos temas o de estos otros, y tú rápidamente fue como, a ver, pues podemos ir aquí, aquí o aquí. Y yo dije, bueno, voy a mirar un poco más, a ver si hay otra cosa. Y me dijiste, no vas a encontrar otra cosa, puedes ir aquí, aquí o aquí. En plan, me sorprenderá mucho que encuentres una temática fuerte e impactante a nivel mundial que esté ocurriendo que yo no conozca, ¿no? Y Claro, obviamente es que te dedicas 100% a esto y estás metido en todos los jaleos. Es que es eso, o sea, investigo mucho más allá del tiempo que luego tengo para grabar. Entonces he grabado muchos reportajes porque el ritmo de producción que llevamos es también mucho, porque me meto mucha caña en el sentido de voy a un país para 20 días o para 10, para los días que vaya, o sea, no respiro un segundo, o sea, todo el tiempo que estoy allí, y aunque me quiera dar 2 días libres, por ejemplo, digo, venga, va, a mitad de viaje me dejo un par de días libres. Nunca pasa, porque estando allí tengo las tentaciones de grabar sobre esta otra cosa, entonces digo, vale, me quito tiempo de sueño, lo que haga falta, sé donde no lo hay. Entonces, fuera parte de que encima cuando viajo llevo mucho ritmo, o sea, produzco con mucho ritmo, o sea, me falta tiempo para hacer todo lo que tengo en la cabeza, ¿no? Entonces eso, a la hora de elegir realmente solo tengo que pensar un poco, ver un poco el registro ese de 1000 ideas y luego le doy. Antes decías que tú, o sea, tú has creado rutas turísticas con tus viajes. Porque, ¿cómo va la movida? O sea, tú te quieres ir a un país en el que no has estado, de hecho quieres ir de la manera más virgen posible. Entonces, ¿cómo haces esos contactos? ¿Cómo encuentras...? No, ¿siempre te sale bien? ¿A veces te ha salido mal y no has llegado donde tú querías llegar? Normalmente sale bien porque, o sea, puede salir mal la organización previa. Si ya voy es que lo he preparado bien, ¿sabes? O sea, normalmente si ya voy al país tengo ya una seguridad. ¿Contactas desde España? Sí. Ah. Sí, normalmente sí. Lo que no suelo hacer es a través de empresas. O sea, no suelo ir... Porque si ya he llegado al punto que ese lugar... Hay veces que lo hago, la empresa de algún amigo, tengo amigos también que organizan viajes para grupos pequeños, he viajado con ellos, bien. Pero a lo que es tour operadora o así, si ya una tour operadora te ofrece eso, es que ya no es lo que Ya vas tarde, ¿sabes? ¿no? Ya, sí, ya voy tarde allí. Entonces, realmente,
La idea suele ser como con guías locales, con los fixers que se llaman. Guías locales que son, pues por ejemplo, quieres ir a una zona tribal y normalmente suele ser algún chaval joven de esa zona tribal que fue a la ciudad, a la capital en algún momento de su vida por lo que fuera y aprendió inglés y ahora trabaja con extranjeros. Normalmente es las mismas redes de trabajo de estos guías locales que utiliza, por ejemplo, yo que sé, si iba a ir la BBC o National pues yo voy y utilizo los mismos, en el sentido de que, o sea, lo sé por eso, porque de repente consigo contacto para un fixer, llego con él y hablando con él, pues me entero que él es quien ha llevado a los periodistas de que han estado ahora con la CNN o de la National y se encargan de eso. Pues un fixer al final, como la palabra dice, es un solucionador, es como el que te lo soluciona todo. Necesitas un transporte, necesitas lo que sea, un el señor 4x4, Lobo, ¿no? Y además, como suelen provenir de esas zonas, también conoce las lenguas locales, te hace como intérprete. Entonces realmente es conseguir esos contactos. Y al final lo más difícil es al comienzo, porque es como vas haciendo como tu telaraña de contactos, como una red. Ahora mismo cuanto más grande es como una bola de nieve que es cada vez más grande. Cuando ya tienes muchos contactos es muy muy fácil, porque aunque no lo tengas con una llamada ya lo tienes. Al principio es lo complicado. Entonces por eso los viajes al principio eran más turísticos. Y además eras súper joven cuando empezaste, ¿tenías? Claro, es que tengo 25 ahora. O sea, eras un niño. Cuando empecé en YouTube, 15. Y a viajar con 19. 20. Yo te iba a preguntar eso, ¿cómo evolucionó tu contenido? Porque llevas 11 años teniendo 25, o sea, ¿qué es eso, no? Tenías 15 años y dices, ahora hago los viajes que siempre quise hacer, ¿no? Y justamente hoy en día, aparte de por la calidad gráfica, documental, se caracterizan mucho por tener una visibilidad o una visión hacia un impacto social, medioambiental muy potente y visibilizar normalmente causas, situaciones, toda esta parte también tribal, pero sobre todo de cómo muchas veces el humano pues va por ahí destrozando cosas o afectando a cosas o a tribus. Y eso, entiendo que al principio, que tú empezabas con hacer armas caseras, probando comida militar, antes hablábamos de cuando te metiste para cruzar con una balsa y vivir 24 horas en una isla. Sí. O sea, ¿cómo vives esa evolución? O sea, ¿cómo es todo este proceso? A ver, claro, es que cuando yo empecé encima en YouTube, aparte de que yo era muy joven, y lo sigo siendo, vaya, pero más aún, YouTube era todavía más joven. O sea, YouTube con creadores, con gente que esté creando contenido para esta plataforma, ya que antes había pues, los típicos vídeos, yo que sé, que si de caídas o de animales, lo que sea, de gatitos. Empieza a haber gente creando contenido para subir en YouTube en España. En 2010-2011 son los primeros. Y yo en 2012 comienzo porque Pablo, que es un colega mío, bueno, de hecho por ese entonces ni le conocía, pero había un chaval de mi edad, que es de mi año, en Castro, que es de donde yo soy, allí en Cantabria, que hacía vídeos y tenía unos 800 seguidores o así, y él hacía con lo que yo empecé. O sea, yo empecé haciendo eso porque él hacía eso. Que era la hostia, que era como 800 experimentos seguidores. Científicos y así, y de armas caseras y tal. Entonces él tenía como 800 seguidores y yo dije, siempre lo cuento igual, pero es que era así en mi cabeza. Dije, 800 personas en la vida, porque parecía muchísimo, ¿sabes? Pero digo, bueno, voy a empezar. Realmente no me había interesado nunca ni por las cámaras ni por la ciencia realmente. O sea, era más las ganas de crear algo. Pero como el niño que baja para vender pulseras en el parque, ¿sabes? Simplemente como el querer hacer algo, solo que ya la versión de un poco más mayor, ya en comparación con las pulseras en el parque. Pero no pensabas en ello como un negocio tampoco. Es que tampoco existía. No. Es que YouTube o sea, nadie vivía de esto, nadie. Ni había inversiones de marcas, no había ningún blogger de viajes, o sea, nadie grababa viajes en ese año. Nadie. Los vídeos se subían casi sin ninguna edición de nada, o sea, era mucho más simple todo, o sea, no tenía nada que ver. Entonces yo lo comencé, pues eso, o sea, con esas ganas de crear un proyecto propio. Pero las metas tampoco eran estas porque no existían. Entonces tampoco visualizaba yo una vida como la que tengo ahora porque no existía. Entonces yo he ido avanzando en ese camino a la vez que se iba conformando también lo que es YouTube como una plataforma, como una forma de vida que es ahora, como un oficio que es ahora. Entonces, claro, no solo es que yo tenía 15 años, después 18, después 20, que yo creo que es como la fase de la vida en la que más cambia tu mentalidad, tus gustos, tus ambiciones, sino que encima la plataforma no dejaba de crecer y de cambiar, ¿no? Entonces, claro, yo comencé por eso, porque comencé haciendo eso, porque este chaval que hacía justamente eso, de hecho hoy en día tiene también un canal él que es de supervivencia y eso, él también cambió temática.
y le va muy bien, o sea, él también vive de esto, vaya. Pero eso, yo comencé con él, o sea, yo comencé por él, luego comencé con él porque grabamos vídeos juntos. Luego los dos dejamos eso y ya cada uno siguió su camino hacia su temática, ¿no? El supervivencia y yo lo que hago ahora. Entonces, yo en los últimos años que estaba haciendo eso ya no quería hacer eso. Tenía 18, 19 años y no me veía, no me visualizaba grabando experimentos de ciencia en casa durante toda mi vida, ¿no? Con 40 haciendo... Claro. O sea, realmente ya los últimos años lo hacía, o los últimos tiempos que yo hacía eso, lo hacía pues, porque en sí quería seguir con el canal, pero no porque visualizara Entiendo. eso continuando por mucho tiempo. Y llegó lo de las rutas con comida militar, que básicamente es que en YouTube se puso de moda probar las raciones de combate de los ejércitos, y es que los ejércitos tienen unos packs de comida. Por ejemplo, un soldado tiene que hacer una misión en una montaña, pues se lleva una ración de comida que es que la autogestionas, es decir, tú te lo calientas, te lo cocinas en el sitio, viene con hornillos, tal. Entonces, dependiendo del país, viene, o sea, cada país tiene una en base a su gastronomía. Entonces, era curioso probarlas. La gente las conseguía en eBay y las probaba. Entonces, ya a mí se me ocurrió llevarlo a la montaña porque está inventado para eso. O sea, está inventado para estar 24 horas en la montaña con solo un paquete de esos. Dije, joder, pues voy a probarlo. Y lo hice una vez con la de España y funcionó mucho. Porque yo era como el primero que lo hice así, como en ruta en la montaña y 24 horas, bueno, en 24 horas no, que no me quedaba en la, o sea, durante la noche, pero vaya, me hacía una travesía en una zona de montaña que yo no conocía, con solo eso, entonces ya era un vídeo fuera de casa donde mi experiencia tenía mucho más que ver, si me perdía, si tenía sed, si tenía hambre, si me gustaba, si no, ya mi figura era mucho más importante que no con lo de antes. Y entonces eso fue como el paso previo antes de los viajes. Ahí fue Luego donde ya- empezaste a notar que decías, hostia, esto parece que tira, o sea, a nivel de visualizaciones, de seguidores. Ese es el momento en el que dices, uy, esto parece que, o ya antes. No, o sea, los vídeos de antes, yo tenía vídeos de antes con muchas visitas, pero mi figura no era tan importante. Entonces, era más lo que es el contenido en sí. ¿Por qué se notaba esto? Porque podía tener un vídeo con 2 millones y al siguiente con 5.000 visitas. Claro. Entonces, mi figura, si yo me iba del canal y entraba a otro, daba completamente igual, porque si me están, o sea, ahora mismo, digamos, todos los canales que tienen eso como una base de seguidores un poco más fiel, siempre tiene un mínimo de visitas, digamos, porque aunque igual no te interese tanto la temática que estás tratando, que está tratando, si te gusta mucho esa persona, te lo ves porque es él. Entonces, yo no tenía esa base de seguidores porque mi figura con los experimentos y eso no era tan importante como para que me vieran solo por ser Claro. yo. Y dependía todo del contenido. Si tiraba, muchas visitas. Si no, no me veía ni mi madre, vaya. Una pregunta, ¿la comida a qué sabía? La de España, por ejemplo, es comida enlatada como la del supermercado. Esa está muy rica. Ah, Si está es que rica. me acuerdo, era un pack que había... Dani, el equipo dice que no. O sea, yo, por ejemplo, mira, la de España, además, si me acuerdo, que venía con un montón de cosas, con chocolatinas, con cepillo de dientes, venía con un montón de cosas. Vienen con pastillas para potabilizar agua y venía Guau. con chipirones en su tinta, con melocotón en almíbar, con judías, con bacon. O sea, venía como con un montón de... O sea, te digo, te lo comes. O sea, es comida de lata, pero de lata, o sea, como la del supermercado. Después hay otros países que no era así. De la de Ucrania, por ejemplo, era como unas latas de carne, bueno, carne. Pero venía de animales, pero no sé yo de qué tenía de carne, ¿no? Era como... Una pasta, ¿no? De codo de rata. Era como pura grasa. Madre mía. Y además no venía con el hornillo. Claro, o sea... O sea, sin hornillo, además. Claro, imagino que los soldados en su momento, justo de Ucrania, mira, que ahora estarán usando tal Ya. vez algo así. Ellos imagino que no se lo comerían frío, sería que simplemente el hornillo no viene en el pack, sino que lo llevan ya ellos encima. yo Puede qué sé. ser. Pero en el hornillo no venía, entonces recuerdo que las galletas eran súper rancias, estaban malas, estaban como pasadas, y la lata era de pura grasa y fría sin cocinar. Entonces ese día me acuerdo que no comí nada, o sea, luego probé un poco y es que era para tirar porque era horrible. Entonces, bueno, pero era la gracia. O sea, un día ibas y la comida estaba tremenda y otro día pues no era tan así. Era el unboxing, ¿no? De la ¿Y época. el nombre, Rubén, de dónde viene?
te mentiría si te dijera que hay un significado de algo. No. Hay veces que a la gente le intenta dar el significado, joder, no, pero tiene sentido porque todo el mundo pasa por esas crisis y como tú te basas mucho en el trabajo humano y yo sí. Tú en tu cabeza prepárate las películas que quieras, pero no, es Yo que... en realidad estaba cagando y se me ocurrió. Que fuera un chaval de 15 A años. ver, tenía ¿no? 15 años y me sonaba súper guapo. Hostia, ¿lo dijiste con 15 años? Claro, cuando me creé el O sea, canal. siempre ha sido el mismo, Sí, ¿no? o sea, claro, Lo claro. tenía yo- Me en parece YouTube, espectacular, en YouTube entonces. y en el Call of Duty usaba el mismo nombre. Ya está. Claro, o sea, y además digo Lethal Crisis ni siquiera porque Liza, o sea, parece que está en inglés, pero o sea, Crisis en inglés es también con la I latina y yo lo tengo con Y. Ni siquiera recuerdo si fue a propósito o era porque yo pensaba que era así en inglés. Que ni me acuerdo. Me equivoqué. Pero entonces, ¿cómo Yo deberíamos digo Lethal llamarte? Crisis porque como está inventado, o sea, ya no es en inglés. Ya no es un que- nombre o sea, en pues inglés. hemos de llamar- o Pues sea- digo Lethal Crisis porque como me lo he inventado y lleva letras que en inglés no las lleva, pues digo, pues es el nombre que me he inventado y ya está. Luego con el logo Lethal también Crisis. tenías algo como que no te atrevías mucho a cambiarlo porque funcionaba o alguna historia así. Es ¿no? que tenía puesto antes, bueno, yo he tenido muchos logos. Al principio, claro, es que al principio, a ver, no había, ahora es muy diferente. Al principio con 16 o 17 años no tenía ni a quién pedir un logo. Claro. Y había otro chaval en mi pueblo que grababa sobre videojuegos, que de esto ni me acordaba, que me he acordado ahora conversando. Recuerdo desbloqueado. Sí, había y tenía un logo con mi nombre y con granadas. O sea, yo no juego videojuegos nunca, pero como hacía armas caseras y eso, me hicieron uno que era como súper videojuego de armas con granadas, como del Call of Duty, pero súper como de armamento. Y tenía Madre eso, luego me hicieron otro naranja y rojo, que era como en naranjas así, que se le he tenido durante esa pila de años. Es más, hacía vídeos de viajes y todavía lo tenía. Estuve como un año viajando todavía con ese logo. Que ese es el que te daba miedo. Dices que igual quito el logo y... Claro, mucha gente me decía que por qué no quitas esa mierda ya, o sea, quita ya eso, y al final lo quité. Y menos mal, sí, o sea, ahora tengo una foto mía y ya está, pero... De hecho, todos los vídeos míos, aun cuando entré con los viajes, los primeros vídeos míos de viajes, pues no sé cuánto tiempo, pero fácil un año. Todos tienen en la miniatura, como la foto de la portada del vídeo, digamos, ese logo. Ponía miniatura y en una esquinita el logo. Y como lo hacía desde antes, cuando empecé con los viajes, seguía con el logo ahí en la esquinita. Es que al final la gente te acaba identificando también con ese A ver, tipo de cosas. queda horrible, o sea, lo voy ahora y queda horrible, pero mal. Bueno, si no te avergüenzas Pero- de esas cosas es que no arriesgaste. Nunca lo he quitado suficiente. nada, no, si la gente, o sea, literal, el primer vídeo que subí en 2012 sigue, que es una movida científica con unos... Yo tenía un juego encima de cuando era pequeño como de ciencia en casa y tenía sulfato de cobre, que es bueno, un polvo azul que lo mezclas con agua y ahí sí se hace cristales, ¿no? Era como un juego de ciencia. Y el primer vídeo que tengo es eso, grabado en la cocina de mi casa, en el Pa' mantel de la comerte de cocina, verdad, con 15 añitos. y grabado con el móvil, con una mano. O sea, yo me grababa con el móvil, con un Huawei que tenía cuando eso, y lo hacía con una mano, mientras que me grababa con la otra. Y todo eso sigue público. Qué maravilla. Los únicos que he quitado son algunos de armas caseras, y eso porque Igual lo tocan. las normas de la comunidad en YouTube son como cada vez más estrictas con ese tipo de cosas. Si de repente, yo que sé, un lanzallamas y sale llamadas de fuego... Es que o antes era cuando has una dicho, exe. los niños que hacen pulseras, yo hago armas. Ha sido espectacular, de verdad. Sí, o sea, todo el rato era... Es que cuando aquello estaba muy de moda. Pero armas, se hace una pistola con 2 bolígrafos y una goma y que tira maderitas, yo que sé, que tira... Pues eran chorraditas así. Pero cuando eso, todo el tema de las armas sí que pegaba, pero bien duro, vaya. O sea, que lo petaba en YouTube, ¿no? Todo el tema de las... Sí que hubo un montón. A ver, yo con mis colegas mirábamos vídeos y los hacíamos. Luego no nos grabábamos, pero hacíamos la de las cerillas en la pelota de tenis y todas estas movidas. Claro, las- todo eso yo lo he hecho, que es como una granada de humo. Esa, sí, esa, claro, esa claro. es. Todas esas me las sé todas. Luego he usado alguna vez en mi vida... ¿Por todavía supervivencia con mis o qué? colegas, sí, con alguna cosa de estas, yo qué sé. De hecho, también como he hecho experimentos de ciencia y cosas, hay veces que realmente, alguna vez, le he dado la utilidad en la vida real. A tus propios vídeos. Estoy con mis colegas y digo, hostia, Pero esto te ya tienen verás que cómo grabar. soluciono yo esto, que esta me la sé porque hice un vídeo de Te esto. tienen que grabar cuando hagas eso, justo. Para que veas que funciona, que yo lo aplico. Yo Y mismo lo además aplico. no me acuerdo con qué lo he hecho, o sea, ahora no te sé decir como un ejemplo, pero tengo el recuerdo de eso, estar con algún colega y decir, hostia, esto ya sé cómo te lo soluciono, tío. Voy a volver al letal del experimento, mira, esto solo hay que hacer de esto, que yo grabé un life hack de esto. Sí, ya Y te digo. una pregunta, Rubén. ¿Los viajes a día de hoy te los financias tú
¿O Sí. cómo? O sea, a ver, algunas veces trabajo también con algunas marcas, con alguna empresa. Realmente de viajes muy poco, porque como no viajo con empresas de viajes, pues lógicamente no Claro. puedo promocionar eso. Porque es que no viajo con tour operadoras, pues no puedo hacer promoción. Pero con otras empresas, algunas veces, pero muy pocas. Realmente sí, casi todo es YouTube. Porque también como muchas veces estoy en zonas de conflicto, en zonas, pues no sé, a ver qué marca. El contenido está muy bien, por supuesto que es interesante, también tiene parte de cultura, de historia, de las tradiciones, pero si estoy en una zona tribal donde, pues por ejemplo, pasa que pueden violar niñas, todo el mundo tiene armas ¿Esto y pasa? encima... Estoy preguntando algo que es absurdo porque Ahora, pasa. sí, o sea, en Perdonadme, barrios pero es que a mí me peta la peligrosos. cabeza. Ahora nos tendrá que contar alguna. Sí, o sea, esto en sí en concreto no estaba pensando en ningún lugar, he juntado como diferentes problemáticas que hay en diferentes lugares, ¿no? Pero son temas complicados, entonces, a ver, una marca, tampoco por mucho que le guste el contenido que yo hago, Claro. no va a querer que su imagen esté puesto en un sitio donde estoy hablando de mercado de drogas, de asesinatos todos los días o que se ve lo que sea, ¿no? Y como muchas veces es un contenido más delicado, pero bueno, o sea, bien, al o sea, revés yo estoy también, encantado de ¿no? esta forma, porque digamos que como me autogestiono yo, Exacto. no tengo que rendir cuentas con nadie Sí, ni sí, con sí. nada, tengo mi mensaje, mi camino, mi historia y yo tiro con ¿En cuántos países has mío. estado? Algo menos de 60, en 58 o 59, una cosa así. Que realmente no es nada, porque es menos de un tercio de lo que Bueno, me no, gusta. nada, vamos a ver. Sí, Dice, pero- algo menos que 60. Yo de repente O sea, pero digo, que ya hay gente que me pregunta, ¿y ya qué vas a hacer ahora? Cuando, o sea, como ahora, que se te acaba ya el mundo, digo, joder, se te acaba el mundo. Hay 200 países Sí. y todavía de los sitios donde yo he estado, o sea, de los países donde he estado, hay otras muchas zonas del país que aún Claro, no conozco y además. después el mundo no es estático. O sea, donde ya he estado puedo volver en un año que ya no es lo mismo. Entonces, por supuesto que no se acaba nunca lo que yo hago. O sea, Yo te iba a preguntar en eso, ¿no? Que hay un momento donde haces tu primer viaje, te empieza a funcionar, dices, oye, esto de los viajes tal, pero el siguiente clic, el siguiente nivel que es cuando empiezas a hacer viajes, rollo, tu vida puede correr peligro. O sea, ¿eso en qué momento ocurre? Porque, joder, yo creo que aparte de ese contenido sensible y tal, también se caracterizan tus vídeos porque te metes en sitios y en zonas, como tú decías, de conflicto y tal. Yo creo que hay uno que a mí me impactó mucho también, no sé si era en Sudán del Sur, puede ser, ¿no? Que, hostia, aquello daba... el de la emboscada. y Aquello eso, daba seguro. miedo. ¿qué quiero pasó? decir. Sí, o sea, a ver, comenzando desde el principio ahí, el tema es que tampoco fue como entrar en los viajes y decir, pues sí que está funcionando esto. Realmente los primeros no funcionaban nada, pero era tipo, por cabezón que quiero hacer esto y lo voy a hacer. Era lo que te gustaba además. Pero no era tanto como, anda, pues el formato funciona, voy a seguir por aquí. No, es, quiero hacer esto, los vídeos no están yendo porque cuando cambié los viajes tenía como 300.000 seguidores o así. Pero encima, como decía antes, no me seguían por mi persona, sino era el tema de los de experimentos y las armas caseras y tal. Y los que me seguían encima lo que querían ver era eso, no querían saber nada de viajes ni de nada. Entonces al principio realmente no funcionaba. Y lo mismo que hacía eso por gusto, porque es que era lo que yo quería, lo que me gustaba y lo que me gusta. Cuando he ido entrando luego en lugares más peligrosos, más complicados, es lo mismo. Tampoco he ido siguiendo ningún contenido viral. He ido ahí porque es lo que me gusta. Y yo creo que es una base también del contenido que yo hago, de cómo lo hago, de que a la gente le guste tanto. Y es que al final, o sea, tal cual soy en los vídeos, soy en persona. Y hago todas esas temáticas porque es lo que me gusta de verdad. O sea, me encanta lo que hago y realmente si tuviera todo el dinero del mundo, o sea, si pudiera dejar de grabar, por ejemplo, ahora no grabaría más, tengo dinero para viajar donde yo quiera, viajaría a los mismos lugares, porque es que es lo que quiero conocer. O sea, no voy ahí para sacar vídeos bestias que llamen mucho la atención, sino porque es que es lo que yo quiero conocer. ¿Has hecho algún Entonces, viaje en el que digas, cuando vuelvan, lo dejo? Rollo de pasar mucho miedo o verte en peligro. O sea, te ha pasado, pero no, nunca te ha Miedo faltado has tenido dejarlo. que pasar, tío. Miedo O has sea, si me pasado. o dices sea, esa de Sudán del Sur fue la que más cerca ha estado de que pasara algo. ¿Pero qué pasó allí? Estaba en Capoeta, que es una zona tribal, al este de Sudán del Sur, que es el país más joven del mundo y de los más inestables, ¿no? Oye, en los años 60, Sudán se independiza de la colonia, comienza la guerra de independencia de Sudán del Sur hasta 2011. En 2011 se independiza Sudán del Sur, comienza la guerra por el control de Sudán del Sur. Y en 2019 se firmó un medio acuerdo de paz
Yo fui al de unos meses, no por ese acuerdo de paz, o sea, realmente hubiera ido igual, o sea, no es que estuviera esperando a eso, porque, a ver, había un acuerdo de paz, pero realmente el descontrol es absoluto, todos los grupos tribales están armados hasta los dientes, hay milicias, entonces el país sigue siendo, es como la selva, o sea, no hay ningún control, ¿no? Entonces, bueno, el tema es eso. Y después de décadas de pura guerra, que por eso contaba como ese repaso así histórico, porque después de todo eso, realmente allí la vida no vale nada. No vale nada. Y bueno, en resumen, estábamos en una zona tribal y teníamos organizado convivir con dos grupos étnicos, con dos tribus, digamos. Entonces, estas dos tribus están unidas solo por un camino, por solo un camino, que es una carretera, que es un camino de lodo y entre el bosque, ¿no? Entonces, esta primera tribu con la que yo estaba, el día antes de cuando nos movíamos a la otra, no las mismas personas, es decir, esta tribu son como unos 300.000, pero de este grupo étnico, ¿no? De estos poblados, habían ido hasta el territorio segundo para robar vacas. ¿Esto el día antes de que tú te fueras? Sí, pero yo no lo sabía. Entonces, habían ido estos para robar vacas. Estos les habían pillado. Buah. Y estos habían matado a los dueños de las vacas para llevárselas. Las vacas allí son riqueza. La parte de comida es con lo que pagas yo qué sé, te quieres casar con una mujer, tienes que pagar con 30 vacas o con 40 vacas. Es de la riqueza, digamos. Una familia con muchas vacas es una familia poderosa. Entonces, como estos les habían matado a dos chavales jóvenes, creo, que estaban pastoreando, les habían matado para irse con las vacas, estos habían puesto una emboscada en el camino y como solo hay un camino que une las dos, mataban a todo el que pasara que no fuera de su propia tribu, porque si no es de los míos, sé que es de los otros. Entonces yo pasaba por ahí justo al día siguiente y no lo sabíamos. Y bueno, pues esto sí que casualidades de la vida. Cuando no te toca, pues no te toca. Íbamos en 2 4x4. Entonces, como te digo, el camino era puro lodo. Íbamos sacando, se atascaba un coche, le sacábamos con el otro y así todo el rato. Entonces el coche en el que yo iba se metió en el lodo ya como hasta las ventanillas. Buah. Y ya no lo sacábamos. Tuvimos que salir por las ventanillas y como era tarde ya y la noche no la puedes pasar ahí, nos subimos todos en el otro 4x4. Como no entrábamos todos, el fixer, el guía, fue subido encima de ese 4x4. Y por ir encima, porque pasó todo esto, iba encima, desde la visión, desde la altura, justo vio a los tiradores ya entrando al camino. Habían tiroteado un par de coches antes, en esa mañana, y luego pasó un camión y lo tirotearon igual, y no llegó al hospital. No sé qué fue de esa persona, pero sé que al hospital nunca llegó. Entonces, bueno, justo como pasó todo eso, pues les vio justo entrando así ya para tirar y saltó el coche y dijo vuelta, 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 vuelta y es ahí como a 100 metros o a 150 metros nos dimos vuelta y nos fuimos. Entonces, pues... Pero al final esto tampoco me hace... O sea, yo cuando voy a un lugar así, obviamente intento minimizar los riesgos y no quiero que... O sea, que tampoco soy... O sea, intento minimizar riesgos, intento que no pase nada, pero también sé lo que puede pasar. Exacto. O sea, sé que están ahí esas cosas. Tú no vas buscando el que está al límite. Era aleatoria esa emboscada, no iba para nosotros no teníamos nada que ver, si hubiera pasado algo era de rebote plenamente. Que puede pasar esas cosas, pues pueden pasar. O sea, en ese momento... ¿Y esa es la vez que más cerca lo has visto? Claro, o sea, a ver, para mí realmente tampoco fue ningún tipo de trauma porque yo ni vi a los tiradores, o sea, me tuvieron que contar luego qué era lo que había pasado. Veíamos la cara como desconfigurada de miedo del guía mientras que dábamos vuelta con el coche, porque saltó desde lo alto, como digo, y mientras que dábamos vuelta solo le veía como que se ocultaba en el coche para cubrirse como el tiro de ellos, pero no o sea, nunca dispararon, no vi sangre, no mataron a nadie, no hirieron a nadie, no... Entonces, sé que estuvo muy cerca porque me dijo dónde están los tiradores y era ahí, o sea, tipo 20 segundos más en esa línea por la que íbamos y ya nos tiroteaban. Y ahora nos contabas que hay países en los que, bueno, sea temas, pues, tráfico de órganos o tráfico de humanos, ¿hay situaciones o cosas que hubieses preferido no saber o no ver en estos viajes? No, es que realmente, digamos, es que mentalmente voy como muy preparado. Nunca me ha pasado nada como muy, muy fuerte de esto, que ya no hay vuelta atrás, o que sea un secuestro, de lo que sea.
No, Porque pero es digo más que el saber, ¿no? El que te cuenten, aquí no, si pasa esto lo esto. decía respecto a que digo que voy preparado mentalmente. Digo, Claro. a ver, el día que me pase algo diré, veré qué preparado o no voy, ¿no? Pero bueno, me refiero que sí que voy como... o sea, si yo voy para grabar eso, o sea, estoy investigando para Ya descubrir lo sabes que lo que hay, hay, claro. no voy a tirarme los pelos cuando lo descubro. O sea, si es que lo estoy buscando. O sea, quiero ver qué hay más allá, quiero descubrirlo, quiero documentarlo. Digo, ah, va, esto no lo quería saber. Digo, sí, es que lo estoy persiguiendo. O sea, quiero enterarme de esas cosas, quiero, o sea, digamos que en parte que me dedico a ello, ¿no? Entonces, no, realmente, o sea, sí que hay personas que viven más tranquilas en la ignorancia de prefería no saberlo, pero yo la verdad que prefiero Así me saberlo. imagino el hecho de llegar a un país en el que conoces esa realidad, que además vas un poco a documentar. Claro, es que él ya va porque ya sospecha de que eso es así, ¿no? Y luego es como intentar documentarlo y acabar de descubrir exactamente qué es lo que pasa, ¿no? Sí, a ver, o sea, en los sitios complicados, aunque no lo hayas visto de primera mano, aunque no sepas hasta qué punto llega esa problemática, más o menos ya sabes lo que hay. O sea, si vas a un barrio donde hay trata de blancas o donde hay lo que sea, ya sabes lo que hay. Por ejemplo, ahora estuve en La Rinconada, que está en Perú, aún no he sacado este reportaje. Es la ciudad más alta del mundo y es como un campamento minero, pero que hay ya más de 50.000 personas con vida transitoria, o sea, muchos de ellos van como para trabajar temporalmente, pero bueno, unas 50.000 personas a 5.000 y pico metros debajo de un glaciar y es un asentamiento minero donde ocurre de todo. Hay sacrificios humanos, ¿Qué? hay trata de blancas, o sea, en sí no o sea, el estar allí lo estoy viendo, yo estuve donde sacrifican humanos, ¿Cómo? estuve con prostitutas porque nos metimos en los bares como en las cantinas para filmar y al final pues conversando con ellas igual y muchas de ellas están casi medio secuestradas y son chavalas de 10 y algo, 20 años, o incluso menores, hay muchos menores, hay como 1.000 menores allí. O sea, las situaciones en sí, las problemáticas son muy, muy fuertes, pero si yo ya sé lo que está pasando, o sea, yo ya sé que hay eso, Pero- o sea, yo voy para documentarlo. Y los gobiernos lo saben, o sea, hay algo, o sea, se puede... Sí, o sea, a ver, eso está justo está en las montañas, en la frontera de Perú con Bolivia. Entonces allí, bueno, la policía sí que llegó hace 5 o 6 años, la policía del gobierno, porque ellos sí que tenían como una seguridad privada, pero la policía del gobierno, digamos que está para... o sea, la policía sabe que pasa todo eso, pero tampoco tiene ninguna mano, o sea, O sea, unos problemas tan fuertes como estos no se solucionan con una comisaría con 10 policías. O sea, si realmente quieres acabar con eso, la policía está allí para intentar gestionar la situación un poquito. O sea, al punto de que hay mujeres o hay personas secuestradas y no es tan fácil como decir, están secuestradas, hay que sacarlas de ahí. O sea, No, eso no, porque no hay ningún censo de nada. Está Que justo se en la rige por su frontera, propia ley, Muchas son de aquello, o sea. Bolivia, o sea, muchas mujeres que son niñas de zonas rurales de Bolivia, de esas zonas de Perú. Son zonas como muy rurales, de población indígena también. Es que- Entonces, hay problemáticas muy, muy fuertes. Alucino. Claro, todo esto, o sea, claro que impresiona el verlo y de hecho este sitio es como distópico completamente porque son todo mineros, algunos ya van con las familias, pero siempre van con el traje de la mina. Entonces, claro, en los prostíbulos, en los supermercados, ya es como una ciudad, con fruterías, supermercados y con todo. Pero es como un asentamiento de todo ladrillo, con caminos de barro y siempre con el traje de la mina, ¿no? Entonces es distópico, o sea, es que estás viendo de repente todo lleno de mineros, todos son como encima casas como de chapa. Y es un glaciar, debajo del glaciar todo asentamientos como en chabolas y lleno de cientos de mineros caminando por las calles y por la noche con todos los prostíbulos, todo. Y después lo de los sacrificios humanos... Vale. Realmente todo el tema de los sacrificios humanos es porque allí, en estas culturas de los Andes, está el tema de las chayas, que es básicamente tú haces o sea, como el sacrificio, la ofrenda más bien, a la montaña. Ellos tienen estas creencias en el espíritu de las montañas, de las minas. Entonces, la ofrenda para que vaya bien. Por ejemplo, tú antes de escalar o sea, no yo, pero bueno, tú cuando vas con ellos y vas a escalar un monte, a hacer una travesía, antes de entrar para la montaña, hacen una chaya, una ofrenda. Es unas hojas de coca, un chorrito de alcohol, lo que sea, pero hacen la ofrenda para que todo vaya bien. Pues en la mina igual.
tiene una zona con ofrendas, tiene unos altares que son como diabólicos porque son tipo como unos mineros con cara, como si fuera como un esqueleto construidos. Entonces en este sitio, cuanto más grande sea de la ofrenda que haces al tío o bueno, tienen como unas entidades como demoníacas allí, y cuanto más grande sea la ofrenda que haces, mejor te va a ir en la mina, más oro puede que encuentres. ¿Cada cuánto hacen sacrificios? Bueno, esto, o sea, es como que no se sabe. O sea, yo he estado en ese lugar por la noche, ahí nos escoltaron porque allí en la montaña hay seguridad y también hay ladrones que se meten en la mina para robar, entonces te pegan 3 tiros, o sea, vas caminando en la montaña y hay gente que te vigila desde las montañas, tú no les ves, pero ellos sí que te ven. Entonces te pegan un tiro al aire y al tercero te pegan al cuerpo ya. Entonces vas caminando, tiro al aire, pum, te paras, dices, a ver, sigues caminando, segundo tiro, pum. Pero dices, ¿cómo sigues que, o sea, vamos a ver. O sea, os pasó Yo estoy esto. ahí en la montaña Sí, y sí me que pegan pasa. un tiro madre y duerme? estoy en mi casa, o sea. mi madre mejor, mi padre peor. Tu padre ya tiene la cabeza llena de canas. De hecho, mira, estos altares tienen ropa interior de niñas y... ¿Qué me estás diciendo, Madre por de favor? Dios. ¿Y tú ves eso y no vomitas? Claro, a ver, es lo que digo, si es que yo ya sé que eso pasa. Antes de ir yo ya sé que eso pasa. Yo ya he investigado toda la historia, las problemáticas y luego voy para documentarlo. Entonces, mentalmente, a ver, con lo que yo hago tampoco vas a estar llorando todo el día, si no, no lo haces, ¿sabes? O sea, te tienes que preparar mentalmente, vas, claro que es un tema que es muy complicado, pero al final, pues... No es como el O sea, si reportero estoy de grabando guerra. todos los días del año eso, tampoco Yo me también creo que está te pones en mood profesional, yo creo, y vas a o lo sea, que estás vas. como en alerta, es como por ejemplo, no tienen, o sea, no tiene tanto que ver, pero de algún modo sí. Un soldado en la guerra, por ejemplo, no suele Sí, tener entiendo. miedo, tiene miedo después, ¿no? Con el estrés Entiendo. postraumático, por ejemplo. Durante la guerra no, él está en plan soldado y lo que tiene que hacer lo hace. Pues de algún modo yo puedo luego en mi casa pensar lo que sea, pero cuando lo estoy haciendo yo estoy allí para hacer eso, entonces voy y lo hago. Yo te iba a preguntar, es decir, el después, ¿no hay momentos que también, es decir, haber visto tantas realidades, porque Sí. muchas veces vivimos en burbujas, ¿no? Donde creemos que el mundo es una fantasía y todo es de color fantástico y tal. Tú que has estado ahí como en lo peor, por decirlo de alguna manera, de la humanidad o del ser humano, ¿no te genera luego una cierta desesperanza con respecto a la sociedad, a la humanidad, al planeta? ¿No te afecta? ¿No O te sea, quema? realmente lo que pasa básicamente yo creo que es que yo en mi caso, por ejemplo, dejo de ver todo con blancos negros, a los buenos y los malos, ni nadie es tan bueno ni nadie es tan malo. Todos son grises, hay muchas formas de ver las cosas, voy más o menos preparado para muchas cosas. Todas esas cosas que yo ya sé que pasan, pues es como de algún modo como... sí, o sea, de algún modo como que te enfría. O sea, ya no me sorprende. O sea, yo voy... pues, ahí secuestran gente, ¿vale? O sea, he estado en 20 sitios donde secuestran gente. Sé que es algo que no es bonito, no es bueno y ojalá que no pasara. Bueno, Pero pasa. pues pasa, ya está, pues pasa. Y cuando lo has visto ya muchas veces, pues pasa. Aquí matan gente y aquí venden droga y aquí han secuestrado. Pues también donde estuve ayer, ¿sabes? Entonces es como, de algún modo te enfría. O sea, nosotros, el ser humano y los animales en general, pero yo creo el ser humano más aún, nos acostumbramos rapidísimo a todo, a todo. Y es, o sea, tan simple como que tú estás en un sitio donde huele muy mal y al de un minuto ya no te huele mal, Sí. porque ya el olor ya no le notas. Y te está doliendo no sé qué y al de nada te distraes con no sé qué y eso ya no te duele. O sea, nos acostumbramos rapidísimo a todo. Y son mecanismos, yo creo que de defensa, tanto físicos como mentales. Pues al final, pues eso, cuando lo he visto, pues es que al final es lo que digo, si voy a estar grabando 300 días al año, bueno, a ver, tampoco es el caso porque no es que grabe solo cosas malas, también he grabado cosas culturales súper bonitas y de naturaleza, pero si he grabado en parte muchas cosas de esas, pues voy a estar tirándome los pelos cada vez que lo veo. No el reportero de guerra, está llorando cada vez que graba en la guerra, no. La primera vez igual le sorprende, la segunda ya no tanto. Toda razón. Luego tienes un vídeo que a mí me impactó bastante también subiendo una montaña, que aquello que se te veía que estabas pasándolo ¿En el Kilimanjaro? o en el Kilimanjaro, Chimborazo? creo que. Bueno, es que son las dos, a mí me ¿La impactaron que lo mucho las subo dos. o la que no? O sea, porque hay una que lo subo y Creo hay que, es otra la que, creo que fue el Kilimanjaro, que es donde... Sí, que sí que lo subo. Ese sí que lo subes, pero sufres
la hostia, es decir, y no es- luego el Chimborazo sí. da un mal rollo que alucinas. Y tampoco también. es tan técnico el Kilimanjaro. Lo que pasaba es que, a ver, yo a nivel mental soy primero... El micro. Sí, perdón. No solo me arranca de los Rubén, el micro. Se rasca el micro. Vale. Queremos escuchar tu pestaña rodar con el... Primero soy súper cabezón en el sentido de, o sea, que si me propongo algo, voy con él. Y después también como a nivel físico tengo mucha confianza en que mentalmente sé que no fallo. Yo he estado de chaval en remo y remaba y también son entrenamientos muy duros, largos, todos los días de la semana. Y siempre te dicen en remo que el mejor es el más tonto. O sea, digamos, el más tonto es la forma vulgar del que menos piensa. Porque si cuando estás cansado estás pensando, ay, qué cansado estoy, y ay, cómo me duele el hombro, y ay, cuánto me queda, y me quedan 2 horas más, y la de kilómetros, y... No, o sea, el dicho ese de cuanto más tonto mejor es porque menos piensas, tú solo sube y ya. Pues la montaña en ese aspecto igual, yo sé que de cabeza no fallo. O sea, mentalmente sé que tiro. Entonces muchas veces me meto en cosas para las que realmente no tengo preparación física y luego las hago porque como sé que mentalmente tiro, el Kilimanjaro es una de esas. Yo es que justo venía, eso fue justo después de la cuarentena. Eso quiere decir que había estado 3 meses en casa, sí que entrenaba en casa y eso, pero bueno, en casa. Y después nos abrieron la cuarentena y se podía salir de fiesta en España y claro, yo venía de haber estado viajando antes mucho tiempo y de 3 meses en casa sin salir de casa y de repente justo comenzaba el verano, te dejaban salir de fiesta, estuve un mes de fiesta y después de ahí para Tanzania, después de 3 meses en casa y un mes de fiesta, o sea, no había entrenado nada, no había dado pie, o sea, en ese aspecto físico no había dado pie con bola. Y de ahí me voy para Tanzania. Me paso una semana viviendo en las tribus, en 3 tribus. Buena durmiendo, preparación. sí, durmiendo en tienda de campaña, comiendo lo que había. Y de ahí me voy para el Kilimanjaro, cuando no he hecho montaña en mi vida. Porque no había hecho, por ejemplo, para la Antártida igual, toda la travesía en velero, que es en el Paso de Drake, que es como el cruce marítimo más peligroso del mundo, no me había subido en un velero en mi vida. Y me decía eso. Y la montaña igual. A mí la montaña sí que me gusta mucho. Y en el País Vasco y en el norte de España he ido a la montaña, pero no es lo mismo una montaña que subes y bajas No en menos. 3 horas, que es un paseo, ¿sabes? Que subir el Kilimanjaro. Cuando igual. digo que no he hecho montaña nunca es como montaña de verdad, de alpinismo, de más altitud. Y esto además es un salto grande porque comienzas en 1700 así, subes hasta los 5800, son casi 4000 metros. Sí, es un desnivel de 4000 metros. Entonces, realmente es bastante. Y claro, iba que me caía. O sea, y la del Chimborazo igual, era ya un 6000. Y encima yo venía de una semana en Amazonas. El Chimborazo además era aquella que como que el que estaba allí contigo te decía que la montaña te dejaba o no subir, ¿no? O sea, era... Claro, o sea, en los Andes, precisamente, como decían desde las chayas, de las ofrendas y eso, allí todavía sí que creen en Dios, o sea, son cristianos después de la llegada de la iglesia, en los tiempos de las colonias y eso. Pero hay un sincretismo, o sea, con los españoles llegó el tema de la religión cristiana, pero el sincretismo viene de que todavía mantienen las creencias en los espíritus del sol, de las montañas, y el Chimborazo es la montaña más alta del país. Entonces es como el Taita, es el abuelo, es como el padre del resto de los volcanes. Entonces ahí como eso, cuando no subes, ellos creen que es pues, cuando no te ha dejado subir. Además allí hay mucha creencia, como cuento en ese vídeo, como muchas tradiciones, costumbres y creencias en torno a eso, porque además curiosamente hay una población de albinos, hay unos cuantos albinos justo en esa región, y dicen que son, o sea, les llaman chimbitos porque dicen que son los hijos del volcán. Wow. De hecho, las mujeres dicen que no quieren subir a la montaña porque hay un señor con barba blanca, un señor mayor que es el espíritu de la montaña, que las embaraza. Entonces de ahí salen los albinos. de los chimbitos. Entonces hay todas estas creencias y entre ellas pues que es el abuelo y si no subes pues es que no te dejo subir. Y esa vez no subí, me quedé también en 5.900 o algo así, pero no solo fue por la altitud, sino que eso, me pegaron unas fiebres. Yo no sabía, yo pensaba que era de la altitud, pero cuando bajé me pasé como 3 días en cama, que yo era como una estufa, o sea, me ¿Qué era? ardía la cara, el cuerpo, fiebres de la selva. O sea, había estado en la selva viajando. Fiebre de la selva, Lorena. Tú morirías, pero yo no. La típica fiebre de selva. Prefiero que tampoco fui nunca al hospital y me hice ningún... No, a ti te dicen, Rubén, ¿vamos al infierno? Sí. Con la cámara. ¿Te ha sorprendido? Bajemos al A ver, infierno, ya sí. me esperaba ver a Satanás. No. No, vente con Lucifer. Sí.
No, es que es eso, o sea, Increíble. Cuando decías lo de que tú mentalmente estás muy preparado, literal. claro, O sea, creo que la mente lo es todo y tú, Sí, vamos... Es un mural, tío. Sí. o sea, esta vez, por ejemplo, es que habíamos hecho 8 días de selva. Habíamos entrado, muchas gracias, en avioneta hasta unas zonas bastante profundas y desde allí ya habíamos hecho 8 días en una barca hacia adentro, hacia adentro, hacia adentro. Y habíamos llegado hasta Perú. En unas zonas que son muy, muy llanas, porque cuando en la selva hay ciertas colinas puedes beber. Bueno, esto no se recomendaría por ningún médico, ni lo doy como consejo, pero las poblaciones locales lo hacen y yo lo hago con ellos. Y es bebes de las quebraditas, o sea, de los ríos pequeños, de las zonas con las colinas quebraditas que vienen de la lluvia y esas cosas. Claro, de los ríos anchos que son marrones no, pero de estas quebraditas sí. El tema es que esa zona justo es llana, llana, llana. No hay nada quitando esos ríos anchos. Entonces bebes todo el rato chicha, que es la bebida esta, es como el equivalente a una cerveza de allí. Básicamente, y entenderéis también el porqué de mis gripes luego, es yuca, la hierven y las mujeres la mastican y la escupen. Ah, bien. Entonces con la yuca masticada y escupida la dejan como en barreños y va fermentando. Y con el fermento de la yuca que escupen la mezclan con agua del río cuando ya es para beber. El fermento mata las bacterias del agua del río, entonces nos lo bebemos. Y eso te emborracha también. Y eso, o sea, si bebes mucho... Y eso te emborracha también, hombre, ¿qué no te hace? No, porque allí tiene como todas las funciones, porque también tiene mucha yuca, entonces te nutre, porque te llena y además si bebes mucho allí pues es como una cerveza, tienes que beber barreños, vaya. Es como el maná, ¿no? O sea, allí se bebe a todas horas. Y además siempre, si vas a una comunidad te reciben con eso, o sea, siempre, desde que te levantas hasta que te duermes, con eso. Claro, el tema es problema que yo le veo únicamente, porque en sí de vida yo la probaría, pero me daría miedo claro, que te pongan malita después. O sea, yo nunca me he puesto malo con eso. De hecho, allí he ido también con más gente, todos bebemos. Realmente esa vez yo creo que fue porque fue la primera vez que me estuve más de una semana Claro. Bebiendo solo de eso, las 24 horas del día. Entonces fue como ya mucha carga. O sea, por ejemplo, como decía antes, con la empresa que tenemos también, algunas personas que han venido, por ejemplo, ahora en mayo. Es el ejemplo perfecto. Estuvimos con 12 personas, 13 personas, más nosotros, más mi novia y yo, y estuvimos justo en esa comunidad en la que empezó esa travesía de cuando yo estuve. Todos bebemos de esa chicha y ninguno se ha puesto malo. Igual una indigestión un día, yo qué sé, estar con un poco de diarrea en la tarde o que es algo normal también. Cosas normales viajes. cuando estás probando comida nueva, todo nuevo, ¿no? Entonces no es algo como que te enferme, pero esta vez ya venía, pues eso, de 8 días con mucha carga de eso, o igual ni siquiera era eso, y eran unos mosquitos. Al final es que tampoco me hice pruebas de absolutamente nada. Y eso me pilló en la montaña, porque justo fue los 8 días, de ahí a la montaña, entonces tampoco me había aclimatado, sí que tenía una aclimatación de 4 días o así, habíamos hecho un 5300 antes. Pero eso, o sea, como me apunto a un bombardeo, pues acabo haciendo cosas para las cuales no me he preparado. Entonces, ¿chimborazo? Sí, no veo por qué no. Qué fuerte. es eso, o sea, realmente todo viene del tema en que tengo mucha confianza en mí mismo en el sentido de que yo sé, hay muchas veces que muchas personas fallan en algo físico y es algo mental, porque realmente el cuerpo sí les da para más. Pues yo sé que eso no me pasa a mí. O sea, si el cuerpo ya no me da para más, como en esa vez que me caía, pues no me da para más y me vuelvo. Pero sé que mentalmente no fallo. Entonces, pues como tengo esa confianza en mí, de que sé que aunque sea el límite, pero lo hago, pues voy. Pero tampoco es lo recomendable. O sea, a todos los que nos ven, recomiendo, chicos, entrenar en casa, practicar y no hagan esto en sus casas, ¿no? Exacto. Porque hace un par de años ya que hicimos la primera colaboración contigo, que te fuiste al Amazonas, ¿no? A ver todo lo que estaba pasando allí con la deforestación, con el tema de la balsa. Eso fue justo después del Chimborazo. O sea, justo... Sobreviviste y luego ya fuiste... Bueno, es que, claro, todo eso fue después de la travesía. O sea, hice la travesía de los 8 días, salí, grabé con los chagras, que son como cowboys, como los vaqueros, pero en Ecuador. Me fui al Chimborazo y del Chimborazo volví a la selva para grabar esa primera... O sea, fue justo en ese mes. Que fue un mes cañero, como veis. ¿Y cómo fue aquella experiencia lo de la balsa? Porque ya vimos el documental, pero a mí me sorprendía que había como...
hasta qué punto que tenías que para entrar en determinadas zonas había como una moneda, ¿no?, que tenías que utilizar. O sea, esto además fue bastante interesante cómo se dio todo, así contando un poco del detrás de las cámaras de cómo pasó todo, porque esto es una idea, nosotros por ese entonces veníamos ya con esa idea en mente desde hacía unos meses, pero, o sea, como que habíamos ya dicho de hacer un proyecto juntos, como una campaña, un trabajo juntos, pero no se había cerrado como una temática, como unas fechas. Entonces, ahora que me acuerdo, de hecho, cerramos por fin, lo confirmamos por las dos partes, mientras que estaba yo en esa travesía de los 8 días. Entonces, yo durante esa travesía no tenía ninguna conexión. Claro. Y justo en la frontera con Perú, estuve en un destacamento militar, el destacamento Tigre, donde tenían un wifi. Y me conecté a ese wifi en el destacamento Tigre, en el destacamento del ejército, y allí recibí vuestra confirmación de que se hacía. Claro, es que... Entonces, desde el corazón de la selva dije, vale, pues yo me iba para México al de 10 días o al de 2 semanas, pero aún no tenía vuelos, los quería comprar justo ahí. Y dije, justo se confirmó y dije, vale, pues me quedo unos días más. Pero todo encima se maquinó, yo estando, es que claro, o sea... A todo esto nosotros mucho, ¿vale? En España aquí con su manager en plan, ¿pero cuándo tal? No sé qué vamos a hacer. Es que no tiene wifi, claro. ¿Sabes? Y literal, o sea, la comunicación es muy asíncrona porque a lo mejor pillas cada semana o cada... Claro, esto me pasa llegar a estar mucho tiempo desconectado y nosotros aquí como que vamos muy acelerados y él está... bebiendo la chicha esta, ¿sabes? Claro, pero eso como que me pasa mucho porque como siempre estoy viajando, todas estas cosas las tengo que introducir en lo que es mi día a día de los viajes. Por ejemplo, el otro día me llamaron desde Zapeando en La Sexta para que hablara de un tema de unos niños que habían encontrado en Colombia, en la selva. Ah, sí. Y yo estaba en Kurdistán también haciendo de guía con un viaje de la empresa nuestra. Entonces estaba en directo, porque era en directo, en una televisión de España, yo en conexión desde el Kurdistán de Irak, hablando de una selva de Colombia. Pero ¿y por qué querían que hablaras tú sobre el tema de los niños? Porque yo había vivido en la selva. Entonces, esos niños les habían encontrado después de un mes solos en la selva. Había aparte un bebé, ¿no? Incluso eran... Sí, y entré en Antena para contar un poco a qué tipo de situaciones se habían encontrado esos niños. ¿A qué porque tipo? Yo conocí esas selvas. De situaciones, como qué peligros, como qué habían sobrevivido. ¿Cuáles crees tú? Bueno, o sea, realmente me hablaban un poco de dónde han podido conseguir comida, dónde han podido conseguir agua, los peligros, por supuesto, en esas zonas que hay jaguares, que hay o sea, de las boas de agua, todo, los ríos que suben y bajan muy, muy rápido el nivel del agua. Hablaba de las dificultades también para guiarse, para encontrar comida. Y era como para exponer un poco esa situación a la que probablemente se habían enfrentado esos niños. Pero la curiosidad es que me llaman para que entre en Antena, pero claro, yo estoy en el Kurdistán de Irak, claro. Estaba en un pueblo literal y lo hice con el móvil en mano, iba en una furgoneta, la paré, me senté en la carretera, entré en Antena en una televisión en España en directo, corté y seguí con la furgo. Entonces, claro, increíble. Todo este tipo de cosas pasan, pues lo que digo, cuando tengo que hacer cosas de trabajo personales, de todo, tengo que introducirlas en este calendario loco de viajes. Y en nuestro caso fue igual. O sea, yo estaba ya en el corazón de la selva, me conecté a un wifi del destacamento del ejército, ahí tuve esa confirmación y ahí comenzó la maquinaria para preparar ese reportaje que era en Amazonas, pero no solo en Amazonas, tenía como 5 días o 6 días. Hablé con un par de contactos míos, hay 11 pueblos indígenas en Amazonas, en Ecuador. Y yo he vivido con casi todos, entonces tengo contacto con dirigentes de casi todos los pueblos. Entonces me puse en contacto y la Confeniae es la organización de pueblos indígenas del Amazonas en Ecuador. O sea, eso quiere decir que están organizados entre ellos. Entonces me puse en contacto con todos, con la Confeniae, para ver qué territorios eran los más afectados por el tema de esto, de lo que yo traté, que es la deforestación de la balsa, que es un tipo de madera. Vi que territorios eran 3, los más afectados, que eran el pueblo quichua, el achuar y el guarani. Entonces, en estos 5 o 6 días organicé 3 entradas a los territorios. Entré a los achuar en avión, entraba y salía al día siguiente, a los guarani en avión y a los quichua por río, por tierra y río. Entonces, justo comenzó la maquinaria todo con vuestra confirmación que la vi desde dentro de la selva, salí de la selva, mientras tanto fallé, pero bueno, hice la escalada del Chimborazo mientras que preparaba las internadas en los 3 territorios en 5 días. Y bueno, eso es
una muestra un poco del día a día. Cuando los digo que tengo territorios, ritmo, tengo o sea, ritmo. ¿A ti te abren las puertas así sin más o también les tienes como que pagar o cómo va la historia esta? Es un poco lo que decía antes también. La primera vez es la que cuesta muchísimo, pero allí me conocen mucho porque, a ver, he grabado muchos reportajes. Yo he vivido con casi todos los pueblos de esos 11, he vivido con 9 o 10. O sea, ya te conocen, ya eres colega. O sea, algunas veces ya he grabado en 2021, justo antes de esta entrada de los 8 días, grabé el reportaje de territorio Guarani, que es también uno de los más referentes de los que he grabado yo en Amazonas, es como uno de los más vistos. Y ese, por ejemplo, fue el indígena quien me contactó, me mandó un mail para que quería grabar. Es mi amigo Moy, que bueno, es descendiente de la primera mujer contactada de ese pueblo del Amazonas, ¡Uala! que fue en los años 60. Sí que había habido muchos contactos de los misioneros y les mataban a todos. Entonces fue el primer contacto positivo, digamos. Que de positivo luego no tuvo nada, porque los misioneros lo que hicieron fue, con los misioneros entraron todas las petroleras y todo, murió una cantidad de población tremenda, con enfermedades. O sea, que ya hacían bien en matarlos antes, ¿no? O sea, Claro, o sea, realmente lo que pasó fue eso. O sea, los misioneros no solo iban con la palabra del Señor y con lo que ellos quieran, sino que encima fueron de la mano con las petroleras. Entonces, la realidad es que no solo había. Yo tampoco estoy de acuerdo con eso, con ir a meter ideas en la cabeza de la gente. Es que yo ahora entiendo Pero- esto que decías del bien y el mal, que al final es la misma energía, ¿no? Y qué está bien. A ver, hay puntos que evidentemente hay cosas que están mal, pero sí que en este caso, ¿no? Dices tú, los mataban, ¿cómo puede ser? Si iban con buena intención, se supone, pero luego no es así y al final. No, y que a ver, o sea, realmente lo que pasa es que te encuentras ante tantos dilemas éticos Sí. y morales en este tipo de lugares que dices, imagínate, esto me lo invento, pero un caso. Alguien que se dedica, por ejemplo, es una zona súper complicada, además no hay, imagínate que no hay trabajo de ningún tipo, no hay facilidades para conseguir comida de ningún tipo, estás en una zona desértica y hay una persona, un hombre, que tiene 3 hijos, están con desnutrición que casi ni comen, y él es un torturador, por ejemplo, de una de las milicias. Y él se dedica a torturar gente, por ejemplo. Y sin que él torture gente, literal, es tan precaria toda la situación en la zona que sus hijos no comen. Entonces él tortura gente y gracias a eso sus hijos comen. Vale, ya, y te encuentras con esto, pues verás que no es ni los buenos son tan buenos ni los malos son tan malos. En una situación como esa, igual ese hombre no hubiera hecho eso ni haría esas cosas en la vida. Después habría gente con el estómago y con la esta de cabeza, o con la maldad, tal vez, con ese toque de maldad para poder hacer eso. Igual hay gente que se le muere el hijo de hambre porque ni con esas lo hace, no sé, pero son situaciones que es que el humano está muy al límite, está en juego tu vida o la vida de tus hijos, o es algo también que has vivido con esas cosas Normalizado. desde niño, que se hace desde pequeño, te has criado en ese ambiente, pues es que ya no es lo mismo, ¿no? Ya no se ve igual, o sea, no es como el villano de la película, que es un loco descerebrado que mata gente porque le gusta. No, o sea, son situaciones que son mucho más complejas y son mucho más allá. Y cuando empiezas a ver todas las capas que hay detrás de esa primera visión, pues es más complicado, ¿no? muy difícil juzgar, ¿no? Sí, sí. O sea, pero que muy difícil. Sí, yo tiro porque tengo muchas preguntas. No, ¿Tú yo también. O sea que, dale. No, yo te quería preguntar ahora por justo lo que acabamos de hacer, que de hecho lo estamos grabando, que salió ayer o antes de ayer. O sea, Antes de ayer, justo. Antes de ayer salió. ¿Y qué ha pasado? ¿Qué hemos hecho ahí? ¿Qué has estado...? Claro, esta ha venido la segunda parte. Esta primera parte que hablábamos de la deforestación en Amazonas, me centré en una madera concreta que deforestan en Amazonas. Entonces, esta madera tiene núcleos pequeños. Cuando deforestan esta madera y tú vas a esa selva, tú no la ves deforestada como se imaginaría uno, quemado entero, marrón, no. O sea, la selva entera sigue verde, solo que sin estas maderas. De árboles concretos, digamos. A simple vista parece que todo sigue igual, pero lo interesante era ver que con solo ese desequilibrio
se caía abajo todo el ecosistema, desde las riadas, porque esos árboles eran contención, eran fruto para unos animales, y en esos animales, los animales que comían a estos mismos ya no había, entonces se desequilibraba todo entero por solo unos árboles, ¿no? Lo que puede parecer como insignificante en una selva tan inmensa, que le quites solo una especie de árbol, pues bueno, desequilibraba todo el ecosistema entero. En este caso estaba en Indonesia ya para este segundo capítulo y me centré también allí en deforestación, el objetivo en este caso es muy diferente y es el aceite de palma, que es un boom a nivel mundial. Como sabemos todos, se utiliza no solo en dulces, en galletas, en repostería, sino también en cosméticos, en productos de limpieza, todo el tema de maquillaje, se utiliza en muchas cosas. Hay un boom, se ha deforestado muchísimo para plantar esto, y es además un monocultivo con todo lo que acarrea, con la contaminación, con todo. En Latinoamérica ocurre mucho también, pero sobre todo en Malasia y en Indonesia es como los puntos fuertes. Y he estado en Indonesia durante un mes y algo grabando 5 reportajes, y uno de ellos era este, que es en Sumatra. Sobre todo son 2 las zonas que están destrozadas, Borneo y Sumatra. Y realmente, por ejemplo, en Sumatra, Gunung Leuser es el parque nacional, entonces solo el parque nacional queda sin palma. Todo lo que no es parque nacional se ha deforestado entero. Y además impacta mucho porque, o sea, tú ya sabes que allí pasa eso, y porque ya yo había oído, por eso voy a ese lugar, porque ya he leído que está todo quemado entero y que es solo palma. Aún ya sabiendo que eso pasa, llegas y sorprende, porque es inmenso, pero inmenso. Tú puedes llegar a... O sea, igual llevas 5 horas en coche, en caminos, y solo hay palma. O sea, a los lados solo hay palma. Y levantas el dron y solo hay palma. O sea, es monocultivo, pero no sé la de kilómetros y cientos de kilómetros que hay en línea recta, que da igual, que solo hay palma. Solo hay palma y palma y palma y palma. Y además, como el 80% o 90% de esa deforestación es completamente ilegal, ¿no? Quiero decir, es que tampoco es que haya una regulación ni tal, sino que aquí es... Bueno, no es que sea... O sea, el problema es mucho más allá. No es que no haya una regulación o que sea ilegal. Es tan legal que el gobierno promueve que se siga haciendo. Porque realmente, claro, es dinero rápido, de dinero hecho, decías, fácil. ¿no?, que los gobiernos ahora dicen, el gobierno dice que no quieren comprarles, no queremos comprar palma el resto de países por un tema discriminatorio, ¿no? Comentabas en Sí, el o sea, documental. desde allí lo que pasa es que, claro, una vez que se ha visto el origen de la palma, de todo lo que acarrea, de deforestación, de contaminación, de lo que pasa en esas comunidades, realmente, a ver, las marcas no son angelitos, y estas empresas, la única razón por la que dejan de usar palma es porque públicamente ya no gusta. Claro. Si no, Obvio. vamos, o sea, lo que tienes es que la palma es muy barata. Entonces el producto te lo siguen vendiendo o sea, estos productos en el supermercado no han bajado el precio, pero ellos sí han bajado el precio, sí que han disminuido sus costes para hacer eso, entonces incrementa el beneficio. Entonces ese es el tema de la palma. Vale, es muy barata, y tú aumentas, tú aumentas como empresa el beneficio. Una vez que se ha hecho público todo esto, que ha cogido mucho vuelo el tema de toda la deforestación, orangutanes, todo esto, ya las marcas lo han empezado y a los quitar de efectos muchos nocivos productos. para la salud también. Claro, o sea, de hecho justamente... eso era como el tercer pilar, en el sentido de que se ha hablado mucho, pero había científicos que decían lo contrario, como que eran teorías un poco acientíficas, nutricionistas. Es que uno ya, en tema de nutrición, es difícil saber a qué creer, porque realmente hay nutricionistas que trabajan para marcas, son nutricionistas de esa empresa. Entonces, muchas veces tú ves entrevistas o estudios en los periódicos de nutricionistas hablando de cosas cuando ese nutricionista trabaja para la empresa que vende ese producto. Entonces, ¿qué valor tiene eso? Eso es una tontería como una casa. Entonces, ya en tema de nutrición es difícil saber a quién creer, porque puedes ver 10 personas y que las 10 te digan completamente lo contrario. Yo creo que es fácil detectar a quién creer o quién no, dependiendo de si está financiado o no, ¿no? Sí, pero no siempre Sí, bueno, te lo dicen, claro. porque a veces es una consultora independiente, pero que se financia a través de otra marca. No es que salga, hola, soy Juan de la marca tal, vengo Claro, a explicarte eso no sé qué, es. sino que sale un estudio supuestamente independiente, pero luego tienes tú que hacer el ejercicio de investigar y escarbar Pero para ver que al final, detrás de esta empresa hay no sé qué... Esto que pasa con la recibe industria unos
fondos de no sé cuánto. por ejemplo, Bueno, y muchísimo. con toda la industria cárnica en A general. ver, y o hace sea, años también pasó, no me acuerdo muy bien cómo fue, pero me acuerdo con la OMS, hubo hace tiempo, era el tema de las... O sea, nosotros nos fijábamos solo en las calorías, para ver un producto si era bueno o si no en las calorías. Y en el azúcar no, lo de fijarnos en el azúcar, en cuánto azúcar tiene, eso es de los últimos años. Y hubo un tiempo, hace unos cuantos años, que la OMS estaba sobornada por industrias del azúcar para que no se mencionara eso. Es que llegué hasta ahí. O sea, y nos fijábamos solo... es lo que te digo, es que no lo voy a decir como con mucho detalle porque no me acuerdo de los detalles, pero me acuerdo de eso. Y nosotros en la televisión y en todo se hablaba solo del tema de las calorías y del azúcar ni siquiera se mencionaba, porque ni se mencionaba. O sea, daba igual que tuviera 40 gramos de cada 100 que no se mencionaba el azúcar. Hasta hace menos de 10 años no hemos mirado los valores del azúcar en la vida, mirabas las calorías. Entonces la OMS era plenamente consciente de que estábamos enfermando, podíamos enfermar por el azúcar y no... Pero es que eso pasa con todo. Es que o sea, yo, por ejemplo, ahora mismo sí que tengo algunos referentes en nutrición. Endica, por ejemplo, el que también colabora en este reportaje. A él le sigo bastante. O sea, yo le conocí hace unos meses, poco antes de cuando surgió este tema. Entonces no le conocía desde hace mucho, pero desde que le he conocido, o sea, ya hay ciertas personas... Es decir, si tú investigas sobre nutrición, acabas encontrando ciertas personas que al final confías y que ves que son personas que no siguen ningún canon, protocolo de lo típico que se debe de decir, sino que básicamente hacen lo contrario, y es romper esas ideas que realmente no tienen nada que ver con la realidad, pero que son falsos mitos, leyendas o los clichés que se dicen en las televisiones. O sea, yo, por ejemplo, la nutrición es algo que me gustaba, que sí que me gusta el saber y leo mucho de eso y tal. En las televisiones dicen cada tontería, o sea, dan cada recomendación, pero tan absurda. En el COVID, ¿qué fue lo que recomendaron comer? Hubo un tiempo en COVID, yo he visto, de hecho se hizo famoso, porque el clip ese se hizo muy famoso Sí, en sí, redes, ¿qué que decían? recomendaban mucho pan, fritos, ponían fritos con harina, o sea, era muy, muy loco, dices, pero ¿en serio? O sea, mucho pan. era pan, Por eso se acabó la fritos. harina, claro, es que si todo era con harina, Pero se agotó. es que bueno, yo entiendo. Todo el no mundo sé. haciendo pan, ahora lo entiendo. Entonces, bueno, por eso. Ya no compro pan. Me acaba de venir el canal del pan. Muy heavy. claro. Lorena tiene que sacar siempre su publicidad al canal del pan. O sea, hay un canal de YouTube que es una mujer que hace pan, que yo sigo por culpa de otra persona, pero me ha enganchado. Siempre se come el clickbait. Porque Ya son no muy compro buenos pan. los títulos, siempre es ya no compro pan, te lo crees, y todos se llaman igual. El pan central, da igual. No, pero es que, o sea, claro, es difícil ya saber qué creer también porque todo cambia tanto. Por ejemplo, el pan, por ejemplo, es un ejemplo. Hoy en día nos fijamos un montón y nos da igual comprar una barra de pan que valga 3 euros porque es de masa madre, con harina de no sé qué. Hace 10 años no habíamos oído lo de la masa madre en la vida. En la vida. Y era solo, te fijabas que el pan fuera barato. Y había barras de pan por 30 céntimos. Y eran las que más se compraban porque era el pan barato y que más da, así es pan. Y eres todo lo contrario. O sea, vas buscando pan de no sé qué semillas, de masa madre. Entonces, nos fijamos en cosas que ayer no lo habíamos oído en nuestra vida y mañana nos fijaremos en cosas que hasta ahora no nos habían mencionado nunca. Entonces uno dice, vale, ¿y esto no se sabía antes? O sea, hace 10 años no se sabía ya que el pan de masa madre era el bueno y que todo cambia. ¿Se sabía o no? Sí, claro, o sea, sí. No, y claro, o sea, y por supuesto que habría gente que lo buscaría y que lo consumiría desde siempre, pero no era una idea popular como es ahora. O sea, yo con el pan se sabía porque mi padre era panadero, con lo cual os confirmo que se sabía. Sí, no, por supuesto que No, yo me refiero a las instituciones. Pues claro, y a día de hoy se sabrán un gubernamentales. montón de cosas. Pues lo mismo. Pues claro, si lo A sabía ver, mi o padre sea, que era panadero, no lo vas a ver la OMS. Claro, tú o sea, imagínate, ¿sabes? o sea, por supuesto la del pan de masa madre no se ha inventado ahora, pero No. lo que voy es que hasta ahora no era un clamor popular, lo No, de Lo que que pasa que buscar luego ese Era una cuando- preocupación bueno. porque no estaba en el ojo público y Claro. al final Sí, al pero te lo revés. cuentan como, se ha descubierto con unos estudios que... Y no es así, tú ya lo sabías, Chocho, desde hace ya... Bueno, y cuando te lo explican es porque seguramente el interés económico ha cambiado, que muchas veces pasa, por ejemplo, con el coche eléctrico. también Luego, era como, ya ¿qué estaba la te tecnología creas? hace Es muchos que, claro. años, pero no interesaba promocionar el coche eléctrico y ahora es como, coche eléctrico a muerte, ¿no? O sea, Entonces es como... a nivel de contaminación, por ejemplo, allí en todas esas zonas, es bastante bestia porque, o sea, a nivel de salud, por ejemplo, se ve, o
con el tema de la palma, allí sí que tienen todos los productos palma, pero todos. O sea, en el supermercado no sé si te voy a decir, no sé el porcentaje, pero literal, o sea, si no son todos, o sea, es una sobrada. Hasta las bebidas y todo. Sí, o sea, todo tiene palma. Pero además está el tema de las fábricas. Y es que, por ejemplo, yo estaba ahí en los poblados que yo estaba, había una fábrica al lado, de hecho, que la grabamos en el revés. O sea, no pudimos entrar porque, claro, o sea, ¿en qué momento vas a una fábrica para decir, ven, déjame entrar, Claro. que quiero grabar toda la mierda que hay dentro? No, Déjame grabar es tu muy mierda, complicado. sí. Lo intenté, vi a ver si había posibilidades, no, pero simplemente fuera se veía primero toda la contaminación de unas tuberías de aire y era todo entero lleno como súper contaminado, con un aire gris, como con una pompa gris como en toda esa zona, ¿no? Y aparte había unas piscinas de agua negra. Y los locales me decían que hay un río en esa zona y el río pasa por al lado de la fábrica. De hecho, la fábrica se ha hecho al lado del río para tener una salida rápida pues, de todos los desechos, ¿no? Entonces, cuando el río está bajo, todo el agua negra se acumula en estas piscinas. Y cuando el río está alto, por las lluvias, aprovechan y lo sueltan todo. No, pero así no se ve porque se lo lleva con la riada. Pero lo que dicen es que, por ejemplo, y de esas aguas se sigue bebiendo, se consume el agua, ahí se pesca, entonces decían que ya que si no hay peces, pues es un agua que nadie sabe que lleva, no se ha hecho ningún estudio de nada, no se ha analizado nunca. Ellos la siguen bebiendo porque siguen pillando agua del río, siguen Porque no pescando, tienen pero dicen otra que ya no hay tampoco. peces. Y estaba pasando, por ejemplo, que también se ve en el reportaje, de hecho uno de los entrevistados, Santa, tiene como unos bultos en las piernas. Llagas, ¿no? Y les sale, son como parecen como heridas, como infectadas, pero no son infecciones cutáneas como cuando te haces una quemadura que se te infecta, no, o sea, brota desde dentro. En la piel le salen unos bultos, de repente el bulto se abre y son volcanes de pus. Y se queda toda la pierna entera como un círculo así rojo, se inflama todo y son volcanes de pus. Y es como que emana desde dentro. Claro, lo que digo es que no se lo han estudiado. O sea, yo no tengo la certeza de... Sí, lo dices en el comentario. Yo no puedo decir que eso es por la fábrica. Pero claro, nadie lo quiere mirar. No tengo pruebas, pero tampoco dudas, ¿no? O sea, lo que sé es que antes no pasaba y ahora sí que pasa. ¿Y nadie lo analiza? Hay más gente, hay más casos. Sí, claro, sí. Entonces, claro, Hay al final- gente en esos pueblos que... Es como y eso es de ahora. la enfermedad de la palma. O sea, dentro de un tiempo... Sí, o sea, realmente es eso. Esto ni siquiera es por el consumo del aceite de palma, No, pero es es derivado con la de- contaminación de esas fábricas. Y a ver, realmente es eso, o sea, es básico, o sea, es unas piscinas negras, nadie sabe qué químicos han usado, nadie sabe nada, lo sueltan al río, en el río deja de haber peces, o sea, no pero sé. qué impunidad, ¿no? O sea, Sí. Bueno, a ver, es que el gobierno, como digo, subvenciona todo eso. Por ejemplo, si tú eres el dueño o sea, tú tienes fincas, ¿no? Eres el dueño de unos terrenos. El gobierno te pone, no me acuerdo bien cómo era, pero era algo así como que el gobierno te pone la maquinaria gratis, o sea, te regala la maquinaria para deforestar toda la zona y te da la inversión de no sé cuántos miles. Y luego tú tienes 3 o 4 años que no produces para ti, para tu beneficio, sino para el gobierno, ¿no? Entonces estás trabajando 3 o 4 años que en eso le vas devolviendo al gobierno lo que te ha puesto, pero básicamente la inversión básica, primaria, te la pone. Y es la maquinaria, una inversión de no sé cuánto, y así te facilita que conviertas tu terreno, tus fincas, en más palma. Y esto lo hace el gobierno. Entonces, no es que sea ilegal o no, es que es el gobierno. Y el resto de gobiernos, que aunque nos parezca un disparate, lo acepta, lo recibe como producto. Bueno, Sí. ahora pasaba lo que decíamos antes, que Ahora ya no, desde pero hasta ahora. Europa se está ya dejando de consumir, había habido una caída en el consumo del aceite de palma y entonces desde Indonesia decía que era como un bloqueo al producto nacional. ¿Pero crees que los gobiernos ahora lo rechazan porque han decidido que ahora ya sí toca decir que no es saludable o porque ha habido una bajada de demanda de producto?
¿O porque se ha destapado? Es que cada vez más la gente se fija si lleva palma o no en las galletas. Ese gobierno ha dicho, para oye, papá, que... ver, o sea, pero o sea, en España eso. Vaya, nos han pillado, ¿no? Ya. Aquí cada vez está más de moda, pues lo que te digo, o sea, como con el azúcar. Antes cuando ahora ves crema de chocolate, no digo marca, pero es que Sí. crema de chocolate sin azúcar. Galletas sin azúcar. Y sin aceite de palma lo ponen también. Claro, ahora. eso Sí, es. sí, sí. Pero es lo mismo vino con el azúcar. Antes todo tenía un azúcar tremendo, solo nos fijamos en las calorías, ahora sí que nos fijamos en el azúcar, pues lo produzco sin azúcar, pero con aceite de palma. Ahora se hace popular todo el tema de antipalma, pues ahora te lo producen bajo en calorías, sin azúcar y sin aceite de palma. Y eso es realmente según ese clamor popular. O sea, si no se hubiera puesto así en la mesa de debate público el tema del aceite de palma, o sea, no habría un solo producto que no lo llevara. O sea, es Yo todo me acojoné. marketing, es todo... Yo me acojoné. El típico producto que todos hemos consumido de pequeños, el día que salió en el bote que ponía ahora sin aceite de palma, dije, wow, Oh, vale. cuánto aceite de palma me han enchufado. Claro, es que, Hasta sí, ahora es que que se todo sabe, lleva, claro. claro. Es que cuando dicen ahora sin aceite de palma, dices, ¿cómo? O sea, ¿llevas toda la vida enchufándome aceite de palma? Sí, efectivamente. Sí, sí. Claro, es que es muchísimo más barato, es súper barato, o sea, realmente no sé cuánto vale él. Es que claro, no tenemos idea porque aquí en España, por ejemplo, tampoco se usa. Allí, de hecho, hay como unos bidones de un aceite como rojizo, o sea, allí me refiero, se utiliza también en las casas para cocinar, para freír, o sea, tienen como unas sartenes con mucho aceite y están haciendo fritos en el aceite de palma. Madre Es un aceite que se podía hasta llegar a usar como combustible, también lo habían estado viendo. O sea, es una... Sí, o sea, a ver, realmente lo que ha pasado es eso, que se han hablado muchas cosas. O sea, todos hemos oído también el tema de que si produce cáncer, o bueno, produce, o Aumenta la que probabilidad, te ¿no? hace más propenso a la metástasis, si eres ya propenso al cáncer, como que esto que te aumenta. Tampoco es que te comas una galleta y que te dé cáncer, ¿no? Pero es como eso, como que puedes desarrollar más fácilmente, digamos. Pero siempre ha habido como ese tema de que no, pero no hay nadie, o sea, no hay un estudio científico de verdad que lo corrobore. O sea, siempre había como como ese debate de no, que es mentira, no, es verdad. Y ya, pues realmente estás tú en tu casa y no sabes qué creer. ¿De verdad? O sea, ¿es esto verdad? No, no sé. Entonces con este reportaje la idea era un poco ver un poco eso, los problemas del abuso de consumir de una materia concreta, de un producto concreto. En este caso es tan bestia que los efectos, que las consecuencias son muy muy fuertes a nivel de deforestación, de toda la contaminación. Y después en este caso también pues pasaba eso, que justamente este producto se utiliza solo por la economía, por los fines económicos y no ningún otro. Entonces la idea era también eso, ver un poco... están vendiendo las selvas vírgenes en Indonesia, la fauna endémica, están vendiendo como todo el futuro de la región, pero sí están vendiendo también nuestra salud en base a eso, a tener un beneficio más, Sí, sí, más grande. todo muy rico todo. Sí. Es que de verdad. ¿Puedo preguntarte una cosa que me genera muchísima curiosidad? Sí, ya te Uy, lo... cuando dices eso. No, no, es una pregunta que creo que a más gente pues, le va a hacer ilusión que la haga. Haz like. Se me va la olla. Cosas raras que has comido. A ver. No digo, o sea, siempre con esto hago una previa para poner en situación. Vamos a ver. Y es que yo en sí no tengo problema en comer de nada, ¿no? O sea, no tengo muchos bloqueos mentales con absolutamente nada. Y después soy de estómago fácil porque me gusta casi todo. Es raro encontrar algo, pero además desde niño. O sea, lo típico que de niño es una pelea de los padres siempre porque no come verduras o no come pescado, eso no me ha pasado nunca. O sea... Pero no porque me esmerara en ser buen hijo, sino que he nacido con esos gustos, que es que me gusta Qué todo. maravilla, de verdad. Entonces, en concreto con la comida, después con otras cosas sería lo peor, yo qué sé. Como hijo, cuando era niño. No ahora. Me ha molado cómo va añadiendo los países como hijo. No, me refiero que luego la podía liar o ser un bocaza, yo qué sé. Pero con el tema de la comida es que nunca he dado un solo problema porque siempre me ha gustado todo. Entonces, pues probar cosas raras no me ha supuesto nunca ningún reto, ningún bloqueo mental, ¿sabes? Entonces, he probado de todo, no sé, en todo tipo de gusanos, en la selva. Después animales así de la selva también, no sé, he comido cocodrilo, serpiente, mono. ¿Mono? He comido medusa, sí, mono. Y, o sea, he ido con ellos, con las poblaciones locales,
a cazarlos, se han cazado y les hemos cocinado luego Eso es para casi comer. canibalismo, comerte un mono. El otro día me comí el cerebro del mono. Fíjate. ¿Qué me estás contando? ¿Por qué dices? Así puestos ¿Qué a necesidad? cosas raras, ¿qué os parece esto? ¿Por qué? Has preguntado tú. O sea, No, pues claro, y pasa que yo me quejo mientras pregunto, porque esto lo hago mucho. Claro, o sea, el mono, por ejemplo, en estas comunidades, justo en esta comunidad donde hice toda la travesía de los 8 días y esto, justo en ese territorio, es de los sáparas. Solo comen mono. Claro, o sea, realmente es bonito de ver. Para mí es muy interesante cómo están en equilibrio pleno con la selva. Hasta el punto de que solo se caza en la época del mono gordo, que es una festividad que es lo que fuimos para vivir con este grupo. Entonces, en este mono gordo que le llaman, es el tiempo en el que el mono está gordo, de ahí el nombre. ¿Esto por qué es? Porque ya ha sido la época de lluvias, es la época en la que normalmente tienen las crías, entonces ya han tenido crías. Como ha habido lluvias, hay más frutas y como los monos han estado comiendo mucho, ya están muy, muy grandes. Y solo se les caza en ese momento, los monos son mucho más grandes. Entonces, con cazar menos monos ya tienes comida para todos y además ya has dejado como un año entero, ya has dejado que se renueve todo el tema del ciclo de la vida, digamos, ¿no? ¿Sean machos o hembras? O sea, si es una hembra que acaba de ser madre, también... O sea, yo, por ejemplo, cuando estuve con los Guarani hace 2 años, cazamos un mono, bueno, que lo cazaron ellos, vaya, y justo era una madre con la cría. Y mataron a la madre y normalmente la cría... algunas veces sí que se la da de comer, pues como si es un cerdo, o sea, se la da de comer y cuando es grande se la mata y se la come. Normalmente no pasa tanto eso, sino que a la cría se queda y luego vas en esa comunidad se convierte como en la mascota, digamos. Está libre allí en la comunidad. De hecho, bueno, si tú vas allí realmente es como súper divertido. Claro, tú no conoces la historia de lo que ha pasado cuando mataron a la madre, se la trajeron a la comunidad. Tú solo ves el mono que se ha criado desde muy cría en esa comunidad. Está libre, o sea, no es que le aten ni nada, sino que está libre y come de la fruta que le dan y eso. Entonces es como es como uno más, o sea, porque realmente juega con los niños, está por los árboles, viene para comer. Entonces realmente no lleva una mala vida, pero claro, le han quitado de esa naturaleza. Pero bueno, al final es que es parte de la vida. O sea, ellos realmente, por ejemplo, siguen cazando con cerbatana. Solo cazan monos con cerbatana. Para cazar mono no es nada fácil. Te puedes ir 8 horas por la selva, que no lo ¿Qué tipo encuentres. de mono es? Por ejemplo, la primera vez que comí mono era el mono araña con los guau, pero aquí con los sápara es el chorongo que le llaman, que es como de los que más hay. Por ejemplo, los sápara no comen ni mono araña ni el colorado, y es porque dicen provenir de ese mono. Curiosamente, este pueblo indígena tiene el pelo negro, largo, y es cierto que cuando le da el sol tiene como un tono rojizo. Y el mono colorado también tiene un tono rojizo. Entonces por eso ellos creen que vienen del mono colorado. Entonces ese no se le comen, el de araña tampoco. ¿Cómo son de grandes? Como así el mono araña es grandote, el chorongo es un poco menos, es un poco así, digamos. Claro, también yo me estaba imaginando un gorila, ¿vale? O sea, No, con la entonces, katana, digo... se les caza con las cerbatanas. Y estas cerbatanas son o sea, se disparan unas flechas que se van fabricando, o sea, mientras que caminan por la selva cargando esa cerbatana, van fabricando flechas que las cogen de unas ramas. Entonces pillan como una rama, como el asta, y le van dando forma, le ponen un algodón y tienen un veneno. Fabrican un veneno mortal con algunas cortezas y después tienen una mandíbula de una piraña y con la mandíbula de la piraña le hacen unas muescas en esa punta de la flecha, untada con el veneno. Entonces cuando impacta el mono se lo arranca, pero el puntal con veneno se le queda. Y este veneno no le mata de una, sino que le va mareando un montón. Entonces llega un punto que el mono ya no puede ir saltando entre árboles. De hecho, el mono normalmente no es que vaya saltando entre árboles, se les puede cazar porque el mono lo que hace es más al revés. En vez de ir corriendo, saltando, se queda en el árbol en el que está porque se siente seguro en las copas. Pero estos hombres son unas máquinas de la caza. O sea, entonces está el mono a 25 metros y la aciertan con estas cerbatanas. Y ya no es que la acierten, sino que lleguen. Yo he disparado con cerbatanas y, o sea, tiene una potencia en el pecho que es tremenda. Entonces cazan el mono.
Y en este caso, pues eso, se caza solo en una época del año y es una festividad. En este caso éramos dos grupos, o sea, como que ellos se dividieron en dos grupos diferentes, uno a cada zona de la selva. Justo con los que yo iba cazaron un mono y los otros cazaron dos monos, creo. Entonces teníamos 3 monos para toda una comunidad, que son como unas 8 familias. Entonces has matado 3 monos, comen 40 personas o 50 personas. ¿Cuántos días puede durar esa carne? No, esa por ejemplo que es como una festividad porque también si no, fuera de esta festividad pueden ir, cazar un tapir y lo que cacen y es solo para la familia que lo ha cazado. Entonces sí puede ser que la ahumen se deja como encima de la hoguera y entonces se mantiene con todo el fuego, o sea, con todo el humo y además no van los mosquitos y eso y no se pudre. Pero en este caso que se caza en grupo, que es para la comunidad, es para eso, para esa festividad. ¿Y es porque les gusta el sabor? Sí, o sea, a ver, para ellos es un manjar, o sea, cuando hay mono, o sea, el mono está muy rico. Bueno, Sí, o sea, el mono está me muy gustó el rico. cerebro. No, y lo de cerebro iba a preguntar. El cerebro nunca había comido, entonces en este caso hicieron un mono como a la brasa, como en parrilla, digamos, y los otros 2 en caldo, como en unos pucheros, y realmente el plato es una pasada, o sea, está muy, muy rico, porque hacen como un puchero con vegetales y con caldo, con mucho sabor y con trozos del mono. Entonces uno de los platos, a mí me tocó, por ejemplo, hay gente a ver, es impactante de ver, o sea, no es, pero es que es la vida así, o sea, no vale la vida del mono más que la del cerdo que nos comemos en España, entonces es la realidad, uno puede impactar más, son cosas mentales y son cosas culturales, porque aquí tenemos cerdos en jaulas y compramos cerdo en el supermercado todos los días, entonces son monos libres, salvajes, que es un equilibrio, porque también hoy en día pues ya no pasa tanto porque la evolución también ha llegado a estas comunidades, ¿no? A nivel de que tienen escopetas y pargas con motor y lo que sea, pero también los jaguares cazaban personas, también las boas Claro, cazan es que personas, yo como son parte del vegana, equilibrio. yo soy vegana, pero evidentemente para mí esto es otra movida. Claro, o O sea, sea, es que viven en equilibrio, viven allí, o sea, claro, es el impacto, yo la vez primera esta que cazaron un mono y encima era hembra y estaba con la cría y encima la madre intentando que no la maten a la cría, tú lo ves y te quedas a cuadros, por supuesto que sí, pero, o sea, bastante hipócrita sería criticar eso. Es que es lo que digo, para empezar las fuentes de proteína ya no en la selva, sino en estos poblados, también en África, en las zonas tribales, o sea, no es tan fácil como ir, te voy a por el pollo vegano para hacerme un pollo al curry con no sé qué. O sea, tendrás que comer muchas veces de lo que haya y así es, ¿no? Entonces, pues hay veces que, por ejemplo, en estos pucheros que repartían y en cada plato te toca un trozo del mono. O sea, a ver, o sea, por supuesto, según qué parte del mono te toque, pues impacta. Cuando te toca una manita y te toca Ay, no, una por mano favor. del mono, impacta porque impacta, claro que impacta. Pero pues, o sea, si vas allí, yo realmente si voy, yo hago todo lo que se hagan en esas culturas, ¿no? Bueno, todo en el sentido, si comen serpiente, pues como serpiente con ellos. Si comen mono, pues como mono con ellos. Y eso no tengo tampoco como esos bloqueos realmente. Muchas de las cosas son culturales y son cosas de las costumbres y ya está. O sea, hay muchos lugares del mundo donde se mueren de asco con que les hables del queso. Es leche podrida, yo qué sé. Y más como sea un queso azul de estos, o sea, se mueren del asco con imaginárselo solo. No se lo comerían en la vida. Dice, qué rico. Claro, que a mí también me encanta, pero por supuesto es que depende, pues hay que romper un poco los bloqueos mentales que tenemos y dejar de criticar desde nuestro sofá, intentar ver, bueno, por qué lo hacen. Criticando Por qué allí además lo desde hacen. aquí, desde Occidente, desde que el tenemos privilegio, la sí, industria claro. cárnica es... Entonces, claro, yo explotación. el cerebro del mono no lo había probado. En este caso, uno de los platos que tocó, pues era con la cara del mono. Entonces, coge el cráneo... Con la cara del mono. Con la cabeza. Entonces, cogió, le quitó toda la piel, le mete un golpe con la cuchara en el cráneo, hace ¡ta! Se rompe el cráneo, saca el cerebro, que ha estado cociéndose con toda la carne, ¿no? Entonces el cerebro en un plato le ponían con picante y se machacaba con cuchara y se quedaba como una crema, como si fuera un paté. Entonces te comías el paté de cerebro de mono picante con cuchara.
Si quieres te cuento más cosas de comida. Yo creo que ya ha sido suficiente. ya te has Yo quedado ya a lo gusto veo. con Sí, esa pregunta. ya me doy por satisfecha. Pregunta, que yo te cuento. Jesús de mi vida, con pelo incluido, da igual. No, yo le quiero introducir ahora que has dicho, ya que vas allí y te mimetizas con todo eso, es ya casi para ir terminando, que nos Sí. cuentes toda la experiencia con Ojo de Nómada, que es un proyecto que ahora le estás dedicando también mucho cariño. Sí, o sea, es básicamente como el proyecto... o sea, es en base a lo que yo hago, era ya como el siguiente paso y lo que me habían pedido muchas veces, ¿no? Y es que la gente pudiera viajar como yo viajo o a estos lugares donde yo viajo. Como os contaba antes, realmente sale un poco así como casi de rebote, porque ya es un proyecto, ahora mismo estamos, aparte de con mi novia, con Sua, que es con quien organizo todo, ella también es guía, yo también soy guía, tenemos otros guías, ya es un equipo de trabajo, internamente también tenemos ya constituido un equipo de trabajo grande. Claro, yo esto no lo podría hacer solo y sin dejar de lado lo que ya hago de los reportajes. Entonces era como una idea que siempre tenía en la cabeza, pero que, a ver, tenía que sentarme de verdad con un equipo de confianza y hacerlo bien. Necesitaba como que se dieran las circunstancias para que se pudiera, ¿no? Entonces, lo que digo, hace ya 1 año y medio probamos a hacer un par de viajes en la selva. Estos eran en Amazonas, en Ecuador, y la respuesta de la gente fue, la verdad que fue un bombazo. No teníamos una empresa, ni una página web, ni nada. Realmente era en Instagram, en Stories. Pusimos uno diciendo, contestad, quien quiera venir a un viaje en la selva. Y en un día teníamos como 3.000 peticiones, ¿no? Y tú, ok, hay que montar un formulario. Y hicimos un par de ellas. Y claro, lo llamamos todo como el mensaje. Si realmente era, sacamos uno, viaje lleno en el día. El segundo y viaje lleno. Y sacamos uno para 2 meses antes de eso, también lleno. Era como, la respuesta de la gente era como súper positiva. Y ya dije, vale, ya está. Lo que digo, mi novia y yo dijimos, esto hay que ya constituirlo como empresa y hacerlo ya bien. Más que nada para poder hacerlo bien, tener una página web, tener unas personas encargadas, en este caso tenemos un formulario para hacer una criba, como de la gente que realmente no hay que tener un perfil muy concreto, muy único para poder venir. Es simplemente que nosotros nos sentimos más seguros teniendo simplemente el control de, bueno, estar viendo quién va a venir a un viaje, que muchas veces, a ver, no vas a los lugares más cómodos del mundo, o yo, por ejemplo, no quiero a nadie, por supuesto, que esté faltando el respeto no a mí, sino a estas comunidades, ¿no? Entonces, es simplemente eso, tener un poco una criba de poner cara a la persona antes, ¿no? Entonces, necesitábamos ya esa estructura de empresa, de tener una página web, de tener un poco más sistematizado esto y de hablar con otras personas que hayan viajado conmigo para crear también otros modelos de viaje. Por ejemplo, tenemos de los de buceo, o sea, tenemos ahora mismo a muchos seguro que les conocen, eso de Gador Muntaner, con Rafa Fernández, que son 2 máquinas del buceo, con John Careaga en Bangladesh, mi novia Irati en Amazonas casi todo, yo he estado guiando varios, entonces ahora mismo Ojo de Nómada, que es como se llama, es la empresa para hacer un turismo súper diferente, desarrollamos ciertas rutas para venir a estos lugares donde nadie viene. Y lo bueno es eso encima, que realmente tengo de esta forma la seguridad, que parece que algunos, como alguna vez me han preguntado, que qué pasa si se corrompen estos lugares. Bueno, es que organizándolo yo me aseguro de que no pase. Hablamos de que yo decido cuántas veces voy a ir a cada sitio, cuánta gente va a venir. Hay viajes, por ejemplo, que lo hacemos con 10 personas. Hay otros que decidimos que no va a venir, o sea, que no vienen más de 3. Nos vamos a ir a este sitio, pero con 3 personas. Y es una ruta que hemos hecho, por ejemplo, una sola vez en todo el año. O esta vemos que se puede más porque las características del sitio así lo permiten y vamos 2 o 3. Pero hay veces que hemos ido una y que no está previsto, o sea, que no está previsto que vayamos igual hasta dentro de otros 2 años. Entonces, me da esa seguridad de tener ese control, bueno, de qué gente viene, de a qué sitios vamos, de cómo lo preparamos todo. Y son viajes de aventura, lugares únicos, en Amazonas, en tribus en África, en Pakistán, en Oriente Próximo funcionan mucho, mucha gente en todo el tema de Siria, Irán, en Irak. Esas zonas la verdad que también gustan mucho. Y son zonas que no hay turismo y hemos desarrollado ciertas rutas, o algunos países, por ejemplo, que sí que tienen turismo, pero lo hemos renovado, digamos, inventando algo diferente. Egipto es el país que siempre pongo como el ejemplo.
Y es que Egipto es un país donde hay mucho turismo, pero mucho, mucho, mucho en toda la zona de los templos. Y nosotros lo que hacemos es un viaje en paddle surf, o sea, eso no hay allí, o sea, desde España vamos con el paddle surf y hacemos 4 días por el río Nilo. Todos los templos están en la ribera del río. Entonces hacemos 4 días desde Asuán hasta Edfu, hasta casi Luxor, como subiendo por el río, viendo todos los templos, pero eso, lo que la gente llega en un autobús lleno de gente. Haciendo paddle surf por el Nosotros Nilo. vamos con el paddle surf. Un poquito risky también, ¿no? O sea, No, o sea, realmente es un río, no, y no hay cocodrilos, no hay cocodrilos. no hay cocodrilos. Es un mito lo de los cocodrilos. No, los hubo en su día, pero se cazaban, se mataban y justo en Asuán, justo debajo, hay una presa. Entonces en el Alto Nilo sí que hay, pero debajo no. Entonces vamos con falucas, que son unas embarcaciones tradicionales de vela de los nubios, que son unas poblaciones de allí del sur. Entonces son 4 días por allí en el río Nilo. Estamos luego en Luxor, globo aerostático en Luxor, volamos a las pirámides en el Cairo y desde ahí pillamos unos 4x4 y nos vamos a unas zonas del desierto que están también fuera como de todas las rutas. Hacemos campamentos en el desierto, que normalmente es súper complicado porque nadie te deja dormir. Allí el turismo siempre se ha intentado que nadie duerma, o sea, que vayas al hotel, ¿no? Que nadie duerma en campamentos en mitad del desierto. Y preparamos los campamentos en la zona de Wadi al-Hitán, que es el Valle de las Ballenas, que hay fósiles de 14 metros de ballenas prehistóricas, como del antecesor de las ballenas, en mitad del desierto, como salvajes. Encuentras templos perdidos que están saliendo ahora, porque el desierto tiene vida en el sentido de que el viento, o sea, las dunas son moldeadas por el viento, se están moviendo. Entonces, templos que se tapan, templos que salen, que no se conocían. Entonces, todo esto, por ejemplo, es un solo viaje, ¿no? Que hacemos todo el río Nilo en paddle surf, nos vamos al desierto. Eso es Una pregunta absurda, pero los templos estaban después de las ballenas. O sea, ¿O cómo hay va? una zona al desierto. A ver, en Egipto, por ejemplo, el Nilo es como la columna vertebral que está en el centro. Ajá. De la antigua civilización creía que el lado de la derecha era el lado de los vivos. Entonces, todos los templos están en el lado de los vivos. Casi todos. Todo el tema de las pirámides, Luxor, en Komombo, Abu Simbel, todo es a la derecha. Y a la izquierda es ya el Sáhara, entonces era la zona de los muertos. Desde aquellos tiempos se creía que era el desierto donde estaban todo el tema de los chacales, era como la zona de los muertos. Pero hay algunos templos abandonados o ciudades que están saliendo ahora, pues eso, de las dunas que se van moviendo, de repente se están destapando. Y el tema de las ballenas prehistóricas, que son ballenas de hace 40 millones de años, que eran ballenas con patas delanteras y carnívoras. O sea, y eso está saliendo ahora. Eso se descubrió hace 100 años. Se destapó y los beduinos, los nómadas del desierto, se lo encontraron y encima se murieron de miedo porque ya ese lado era como el lado de los muertos y encima pensaron que era, porque tiene forma parecida, pensaron que era el esqueleto de los genios. Porque como es el esqueleto, y, o sea, como fino y la caja torácica de las ballenas, pensaban que era como el esqueleto de los genios de las lámparas. Y eso ya no se tocó. Y hace ya pocas décadas, hace en los años 60, 70, ya se le dio el valor. Hay 2 esqueletos completos, los 2 que sí que estaban completos están en un museo que está ahí mismo, pero todo el resto, o sea, tú vas y te encuentras, y todo eso era el fondo del mar también. Entonces te encuentras todo lleno de fósiles, dientes de lo que fuera, sería de estas ballenas prehistóricas que sí que eran carnívoras. Varias personas que han ido conmigo, eso, te encuentras dientes perdidos por allí, esos fósiles completos están en mitad del desierto, ¿no? Sin ninguna protección de nada, están allí bajo la lluvia, vaya. Entonces, todo esto, como veis, es un Egipto súper diferente, ¿no? A lo que Sí, es... porque yo estuve el año pasado en Egipto y no viví todo eso. No, de hecho, yo lo voy a hacer con... al bueno, revés, se o sea. puede tener pensado... Bueno, esto lo hablamos ahora después. No, pero eso, este es el ejemplo que siempre pongo de eso, de cómo normalmente vamos a donde nadie va, pero cuando vamos a lugares conocidos, pues es como un viaje que no tiene nada que ver con lo que está preestablecido, ¿no? Como el modelo turístico hay en ese país. Y ahí estamos, esto comenzó hace 1 año y medio, pero estamos a tope y ahora mismo ya, pues como mi cerebro ha pasado un 2.0 cuando estoy viajando, entonces a la vez que estoy visionando el tema de reportajes, dónde puedo grabar, qué puedo grabar, a la vez que estoy con todo eso, la otra parte del cerebro está ya desarrollando rutas, ¿no? Y en una parte estoy viendo documentales y en otra rutas para crear esas Porque esto lo ves también a travesías. futuro como una especie de plan de jubilación, de hacer vídeos, ni te lo planteas ahora mismo.
Sí, o sea, en mi cabeza no está dejarlo, desde luego. O sea, yo ahora mismo no podría viajar a un sitio que no conozco. Si estoy yendo a donde ya conozco y donde ya he grabado, vale. Pero si es un sitio como así, con mucho potencial para documental y sin cámara, o sea, yo lo pasaría fatal. Porque estaría echando la cámara, o sea, estaría echando de menos la cámara todo el rato, todo el rato, todo el rato. Puedo volver al mismo sitio y me lo tomo como unas vacaciones, o cuando voy como guía con Ojo de Nómada, por ejemplo, ahora estuve en el Kurdistán de Irak con un grupo. Estuvimos ahora volví de allí hace un mes. Yo ya había grabado allí hace un año, entonces ya me había grabado todas esas zonas, ya me las conocía y ahora volví con 8 personas. De ahí vas tranquilo, ¿no? Y fui disfrutando, viéndolo bien, disfrutando de la comida, la zona encima es increíble, súper interesante, en las montañas, genial. Si hubiera ido por primera vez con el grupo, estaría que me tiro de los pelos. Claro, porque ya hay muchísimo que grabar, la historia de los kurdos es súper interesante, entonces, o sea, yo no puedo viajar ahora mismo sin la cámara. Entonces, no, realmente, o sea, nunca digas nunca, no sé qué voy a hacer en 30 años. Yeah. Bueno, no sé qué voy a hacer mañana, casi. Pero dejarlo, eso, en mis planes, desde luego que... ¿Y vives con mucha presión, tensión en esos viajes que dices, wow, es que tengo que aprovechar, no puedo dejar esto escapar? Es decir, eso... ¿A nivel emocional lo llevas bien o te estresas? Sí, porque es que es la presión que me doy yo. O sea, es de esto que dices, si me obligan no lo hago. Ahora, si lo hago yo porque yo quiero, en el sentido de que es una presión que me fastidiaría bastante que alguien me estuviera sometiendo a tal presión. Ahora, como me la pongo yo mismo, pues digo... Rubén, ha sido tan espectacular que creo que ha sido el capítulo más largo de todos y yo podría tirar, pero me van a matar. No, a mí me sorprende, tío. O sea, Sí. todo lo que tiene, todo No sé, es enciclopédico, es quiero decir. increíble. Realmente tienes muy buena memoria. O sea, ¿te acuerdas? Eso te iba a decir, que es que además siempre me lo dicen. Se me queda mucho y además, a ver, se junta que tengo muy buena memoria y que además... Con que come bien. Entonces, claro, se junta No, pero que todo tú lo ves en esto. los vídeos y cuando dice algo que empieza a dar datos y tal, dices, hostia, se la acabará de preparar o lo que sea Sí, para es que decir sacaría esta guiones, entradilla sí, claro, concreta, o sea, pero no. O sea, te esa es puede la hacer otra ahora- parte, que como me investigo bien, o sea, yo al final, a la vez que estoy filmando, me estoy preparando unos guiones, todo, me lo aprendo bien para que, o sea, cuando parece que sé de lo que hablo es porque sé de lo que hablo, ¿no? O sea, que es de que, o sea, que de Lo vas verdad me lo he soltando. leído por horas bien, me lo he investigado, he leído un montón sobre ello. Entonces, al final, como me tengo que quedar con los conceptos, los nombres y eso para el reportaje, una vez que se me queda para toda la vida. O sea, te puedo decir los nombres de casi todos los líderes tribales con los que he estado, porque es que se me queda. Es que dices, me estaba lo en la aprendo y tribu se me de queda. no sé qué, y entonces conocí a tal persona y no sé quién me dijo que se llamaba Sammy, me dijo. Y digo, O sea, yo en el colegio, fuerte, tío. historia era siempre lo que más fácil. Yo no tocaba el libro en clase y siempre sacaba súper notas, porque solo de oír al profesor lo que está diciendo se me queda. Entonces, ese es mi fuerte. Así como soy lo más negado del mundo en matemáticas, o sea, que no di pie, o sea, que no di palo al agua. Lo que es memorizar, o sea, memorizo, pero o sea, es que se me queda grabado. Yo no tengo ni una cosa ni la otra, pero te tenemos a ti. Rubén, mil gracias, de verdad. Nada, O sea, ha gracias, sido tío, un increíble. placer. Ojalá puedas volver pronto. O no sé, a lo mejor, yo qué sé. O a lo mejor te vas tú te a rapto. Egipto, que te No, yo eso da sí, esto lo ganas. comentamos ahora. No, cuando queráis, sí. Estáis más que invitados y aquí, pues lo que digo, o sea, si me pilla en España, que es el punto más complicado, Ojalá. que yo encantado de venir, claro. Muchísimas Muchas gracias. gracias, Rubén. Un Vosotros, saludo. gracias. Y gracias por escucharnos. ¡Mua! Chao.